Suscríbete a la Panterita. Referente a ese tema, ¿está Julio Jiménez o no está Gerardo? Suene, no atiende. No atiende. Aquel 12 de octubre Olimpia, el gol anulado. Fue el disgusto de ese día. Juliadosa pitó y después lo borraron, porque era un error importante. Y Garnero era que dijo que estaba un sobrepeso también. Sí, o sea, de los dos lados porque Garnero también no es que le agrada mucho en Juliado. Libertad Nacional fue eso. Dice señal de alarma, justo en este partido, dice Olimpia, ¿verdad? Llamativamente Giancarlo Juliadosa, con incontable antecedentes negativos contra el Decano. Llamar la balota, volvió a ser designado por la APF, dirige el vuelo el miércoles Copa Paraguay ante Libertad. Ojalá esté a la altura, dice. Señal de alarma, dice Olimpia. Sí, basándose en el antecedente de 12 Olimpia y que ellos pidieron que ya no vuelva a pitar. Y que este es el segundo partido de su vuelta. Exactamente. El Sol y ahora en realidad su vuelta a los partidos de equipos de primera, porque claro, estaba de por primera, intermedia, primera vez. En intermedia, de hecho, le venían dando los partidos más fuertes de los equipos que están peleando en la parte alta de la tabla. ¿Contesta o no contesta la balota? Y si no contesta Julio Jiménez, pues la queríamos saber con Julio sobre la nota enviada, pero bueno, habíamos coordinado con él, pero no. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sede Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMS Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondal, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. ASU 2022, del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan, tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. ¿Y cuándo reapareció Juliadosa? El sábado. El sábado como árbitro en partidos de primera. Solamente. Antes venía pitando intermedio. Y era cuarto árbitro. Lo acomodaron en esa función mucho en el clausura. Sí. Pero aquí el tacto de la dirección de árbitros. Y está Pedro el segundo Balota. partido ya en un juego clave, cuando en la semana hay 8 partidos de Copa Paraguay, justo en el partido más importante. ¿Cómo te va, Pedro? Buen día. Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, ¿y vos cómo estás? ¿Recuperándote? Recuperando, me agarró el bichito y me jodió un poco Bueno, pero gracias por atendernos, pero está bajo cuidado ahí. Y bien, recuperándote. El respeto que les tengo y que le tengo a todos, hace que tengamos que estar. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Pedro. Olimpia se manifiesta por el tema del Juliadosa, árbitro con antecedentes, decía Julio Jiménez, que Olimpia presentó una nota incluso después del partido con el 12, y Olimpia pone alerta en el caso de Juliadosa, y esto nace de Olimpia. Entonces te estoy preguntando, cuando Olimpia pone alerta, justo en este partido, llamativamente, Giancarlo Juliadosa, con incontables antecedentes negativos contra el Decano, volvió a ser designado por la APF, dirigirá el duelo del miércoles Copa Paraguay. Queremos tu opinión como vicepresidente, Pedro. Y bueno, por sobre todas las cosas, una afrenta contra el Olimpia, una falta de respeto total a la institución centenaria. No, imposible que ocurra eso, habiendo tantos árbitros que tengan que designarle a una misma persona contra quien ya hubo antecedentes. Yo entiendo probablemente, o entendería probablemente, si no, bueno, no tenemos árbitros, entonces es el único a quien podemos hacerlo, pero nos hacen el Olimpia pidió por nota, pidió a través de la directiva, en conversaciones, en todo. Esta es la muestra de por qué estamos como estamos en el fútbol paraguayo. Acá está la prueba de todo. No pueden hacer esto, y si lo hacen
evidentemente es por una falta de respeto, o por una falta de capacidad, o porque las cosas se manejan como se manejan. No nos pueden designar ese árbitro, de ninguna manera, y todos los olimpistas van a estar atentos, lo exponen al árbitro, lo exponen a todo el colegiado y a la misma asociación. Yo creo que se perdió la pista y bueno, es una afrenta a la Olimpia. ¿Estás molesto, Pedro, vos en tu lecho de recuperación por decir, hablaste con el propio Cardona? Perdón por la pregunta si lo hiciste, intercambiaron de opinión. ¿Y qué reacción y qué comunicado, aparte de la red de Olimpia Media y la gente de Olimpia? ¿Dirigencialmente Olimpia se va a manifestar o no? Aparte de lo que estás diciendo vos. Sí. Y pregunto, ¿qué dirigente del Olimpia, y mismo cualquier dirigente del fútbol paraguayo, el mismo técnico de Libertad en su momento habló de este árbitro? ¿Qué les parece y qué opinión podemos tener todos? ¿Cuál es, en qué situación le ponen a este árbitro en medio de todo? Bueno, ya le digo, a lo mejor ni es culpable por la designación, no sé, quiero pensar. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está el pienso en este colegiado para hacer semejante designación? ¿Y qué te hace pensar a vos? Eso ya creo que vamos a dejar en manos de la gente, de todos, que es lo que me hace pensar eso. Es imposible que pase, pero pasó. ¿Vos creés que esto le incomoda al mismo Juliadosa por el antecedente de su designación? Decir que la culpa no la tiene él, pero Olimpia no lo quiere. Pero lo lógico es pensar, yo quiero pensar así, quiero pensar de esa manera. Quiero pensar de esa manera, pero no puede, esto no puede suceder. Venimos haciendo todas las cosas bien. Estamos facilitando jugadores a la selección, aunque nos cueste esas convocatorias que están haciendo. Y bueno, creo que vamos a jugar con una renguera en el partido. Evidentemente hasta los jugadores van a estar en Chari. Renguera, ¿qué quiere decir? Eso explicarnos un poco, pero más fácil, longo. Y el rengo, ya vamos a jugar disminuido, apocado. ¿Por el árbitro o por quién? Por el árbitro. Si el Olimpia lo hace formal, frontal y seriamente un pedido, ¿qué te da a pensar? ¿Y ustedes... ¿Qué pensaremos todos? ¿Qué estamos pensando todos? ¿Ustedes consideran de mal gusto, resumiendo? No solamente de mal gusto, es un atropello a la institución. ¿Atropello? Es un atropello. Es un atropello a la institución. Yo creo que de nada le sirven las notas, de nada le sirven los pedidos, de nada le sirve el video que enviamos en su momento, los antecedentes que tenemos. No, creo que ya acá se rayó todo. ¿Y qué van a hacer el pueblo de Juliadosa? Árbitro designado, la posición de Olimpia es clara, contundente, rechazan su designación, así, y responsabilizan directamente a quienes tienen a su cargo. Pero no, ¿vos crees que esto podría ser una actitud diciendo a todos los responsables de esta designación? Bueno. Y si llegara a dirigir, y si llegara a haber algún problema en el partido, evidentemente nos van a tener que dar la razón en todo, a pesar de que no sirve de nada. Esta denuncia que hizo Olimpia fue después de ese partido contra el 12.
Ya anteriormente ya habíamos presentado. Sí, yo entiendo, pero está en la nota. Fue presentada 18 de abril del 18 de abril. Bueno, ¿qué te parece? Esa nota era para que no le tengan ya en cuenta al árbitro. Sí, señor, correcto. Entre otras cosas, una nota bastante larga, Pedro. Artículo 65, sí. Incapacidad técnica. Víctor Villarla, vos tenés ahí. El partido 12 de octubre Olimpia, en Itagua. Aquí el gol anulado a 5 minutos del final. Recuerdo que saltaron Jorge Recalde y Alexis González. Y hay un toquecito de Recalde, se desploma Alexis González y termina anulando por VAR. Derlis López en el VAR. Exactamente, Derlis López en el VAR. ¿Y qué dice la nota? Y habla de incapacidad técnica, en este caso de la denuncia podrá ser realizada por el Tribunal Disciplinario por la Dirección de Árbitros y explica la jugada. Minutos de finalizar el encuentro entre Olimpia y 12 de octubre, minuto 89, Olimpia consigue anotar un gol tomando la ventaja del partido y posiblemente así obtener la victoria. Y luego explica paso por paso la jugada en sí, que fue bastante polémica en su momento. El VAR de nada sirvió ante la lamentable actuación de los señores Derlis López y Giancarlo Juliadosa, donde este último en numerosas ocasiones ha perjudicado la labor deportiva del Club Olimpia en el terreno de juego. Adjuntamos a esta presentación un video que prueba la jugada en cuestión, así también el informe del partido del árbitro para mejor apreciación de los miembros del tribunal. Y pero, discúlpame por la... ¿A ustedes les parece que no está todo dicho? Sí. Pero está pues designado, pero poco importó esto. Poco les importó el video, la nota, el comentario de toda la prensa, todos los aficionados que estuvieron en la cancha, todos aquellos que vieron por televisión. Poco les importa todo eso para tomar esa decisión. ¿Cuál es la parte más fuerte, Vito, que está leyendo hoy? Y habla el tema, el párrafo que leí recién me parece el que usa términos más fuertes. El VAR de nada sirvió ante la lamentable actuación de los señores Derlis López y Giancarlo Juliadosa, donde este último en numerosas ocasiones, me refiero a Juliadosa, ha perjudicado la labor deportiva del Club Olimpia en el terreno de juego. Y continuando con la nota, presentan en este caso el video, presentan tweets periodísticos que hablan o con opiniones, en este caso de que fue un error, y también una nota de Conmebol que en su momento ya había sancionado a Derlis López en julio del 2021, pero Boca Mineiro el partido. Artículo 65, terrible es la nota que ustedes le ponen, incapacidad técnica. 1. El árbitro que demostrase ineptitud, esta nota de Olimpia, o incapacidad técnica manifiesta para el ejercicio de su función, será suspendido por sus funciones de 6 meses. Y esto es lo que usted ha ajustado, esto es lo que hacen Pedro Balota. Claro. Sí, se considera ineptitud o incapacidad manifiesta a todo error cometido que resultare evidente y de fácil percepción, no existiendo impedimento alguno para observar la infracción mal o no sancionada, pese a lo cual el error fue cometido, dice. Es decir, esta es la parte fuerte, Pedro, incapacidad. Sí. Y bueno, te parece que tenemos que llevar sobre nuestras espaldas, nosotros que estamos participando con todas las reglas del campeonato, Cardona sacrificando todo. Cardona había dicho no somos bobos, fue una de sus expresiones cuando uno de los partidos quedó con 9, ¿te acordás? Sí, tal cual. Y no, esto digo que este tema no comemos vidrio para entender lo que puede pasar. Y bueno, hasta le resta legitimidad al resultado del partido que puede haber. Qué fuerte, Pedro, ¿eh? Y sí, ¿qué querés que te diga? Muy fuerte, tema arbitraje. Olimpia se manifiesta, ya se manifestó desde ayer, ahora está hablando vos, pero como vicepresidente del Olimpia. ¿Y qué más se puede agregar? Porque te repito, con el historial que viene, yo no digo
que el tema, cada uno no defienda su interés, eso está clarito, vos estás defendiendo la posición de Olimpia, lo dijo Cardona, en el partido de los dos expulsados, entiéndase Saúl y entiéndase quiero que Mateo se entienda Gamarra. y claramente, que nosotros no nos oponemos a que designen un árbitro, de ninguna manera. Nos oponemos a que lo designen a este árbitro. En ningún partido de Olimpia, Pedro Balota. Claro, ¿Y qué van a hacer después? Esto sí le designaron que... y bueno, vamos a hacer lo que podemos y todo lo que esté a nuestro alcance. Este árbitro está marcado por Olimpia. Sí, está por escrito. No, por eso digo, es un escrito que ustedes dicen que... Es decir, esa nota entró y no tuvo respuesta a nada. No, por supuesto que no. Y ahí quedó todo. Ahí quedó todo. ¿Y qué dijiste más del árbitro? Que no tiene la culpa, dijiste, ¿verdad? Sí, probablemente, dije. Probablemente él no tenga la culpa de la designación. Porque es una afrenta para los Olimpia. Y bueno, Pedro está, pero volvió árbitro con insignia de FIFA. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Y Eso no lo designamos nosotros. no, está bien, pero yo te cuento que, ¿qué te cuento? Sabrá que viene pitando otra vez en Primera División, que tuvo una seguidilla de partidos. Llegó a ser el árbitro con más en los partidos decisivos, y por decir, el que es más designado fue él. Todos son decisivos, todos son importantes. Los de mayor relieve, creo que era designado, ¿te acordás? Juliadosa. Sí, evidentemente. Y ustedes, digo, Y la hemos pasado mal en varias oportunidades. pues esta nota es muy fuerte, luego la que presentaron ustedes. ¿Y esa nota Pero quién fue tal cual. dirigida? Al tribunal disciplinario, porque se pedía la suspensión en este caso de los árbitros. ¿Y esa nota cuándo fue? En abril de este año, después del partido ante 12 de octubre, 18 de abril, dirigía al doctor Raúl Prono en su momento. Al final no tuvo respuesta al pedido de Olimpia, porque Juliadosa siguió dirigiendo. Bueno, ¿qué más, Pedro, con relación al árbitro? Ya me da risa todo lo que... No. Bueno, evidentemente coincido con lo que dijo el presidente. ¿Qué dijo el presidente? Si no somos... Así creo que había dicho, ¿verdad? Cuando hablamos con él. Sí, porque hablaba del departamento de inteligencia que le facilitaba los números y hacía la comparativa de expulsados Olimpia, Cerro Libertad, los rivales, y él veía algo. Así me usó, esa palabra usó, sí. Sí, creo que sí, es cuestión de buscar la grabación. Porque usted tiene su departamento de inteligencia, Pedro. Sí, correcto. Y en ese departamento de inteligencia da los datos expulsados, o por qué los otros no, Olimpia sí. ¿Vos crees que hay persecución contra Olimpia, Pedro? Y te pregunto, ¿cuál es el equipo que más expulsados tiene? ¿Y en qué circunstancias? Y dijo, ¿por qué no se le echó a que le pegó a Richard Ortiz? Dijo en su momento Cardona. Ese partido. El otro partido, a Richard Ortiz, pero una peor infracción directamente al pie, 2 infracciones descalificadoras. Y ustedes lo vieron en ese partido. Y ni amarilla. Y bueno, ahora ustedes no pueden ser sancionados, Pedro, por las palabras dichas por los dirigentes. Claro que somos sancionados, pero ¿qué vas a hacer? Muchas veces gritamos contra muchas cosas y somos sancionados, pero cuando decís la verdad duele y molesta. Bueno, Pedro Balota, no queda más este comunicado, perdón, vos como vicepresidente lo estás ahora diciendo. Dijo Miguel Cardona, presidente de Olimpia, sabemos cuántas expulsiones tuvo Libertad en 10 partidos, 1.
y los rivales de Libertad 8, y Cerro en los últimos 10 partidos 8, y los rivales de Cerro 6. Nosotros no somos bobos. Acá hay algo que nos cierra, dijo Miguel Cardona. Y está clarita su declaración. Comparto plenamente, hago mía sus palabras. Bueno, vamos a ir concluyendo. Denis Caniza, Niño Jorge, Víctor Villalba, con estas declaraciones de Pedro Balota, que está recuperándose. Vos seguís internado, Pedro. Ahora salí. Está saliendo, bueno, ya está saliendo. ¿Y tu presión cómo anda? Y a veces con esto sube un poco. Bueno, Bueno. ¿qué más podés decirnos, Pedro Balota, con relación a Nada, yo creo que no vale la pena todo lo que hacemos. Va a ser tanto sacrificio para que de esta manera te estén jodiendo. Y espero que no pase nada. Están jodiendo. Vos lo que quería es, como vicepresidente de la Olimpia, 8 árbitros, que no sea este árbitro, Julia Dosa, No, consecuencia. era muy fácil. Y bueno, pero ¿qué más querés agregar a esta extensa charla? Tema arbitraje a fondo. Nada, me parece que vamos a estar todos atentos. Y bueno, espero que no exista ningún detalle que pueda destruir la fiesta. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias. Chao, Gracias. Arturo, Pedro chao. Balota, vicepresidente de Olimpia. Así es las cosas, así el tema. Arbitraje volvió otra vez. Frases de colección. ¿Ustedes consideran de mal gusto, resumiendo? No solamente del mal gusto, es un atropello a la institución. Frases de colección. Esta es la muestra de por qué estamos como estamos en el fútbol paraguayo. Acá está la prueba de todo. Creo que ya acá se rayó todo. Frases de colección. Julio Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Julio Jiménez, el doctor Julio Jiménez, delegado Olimpia, asesor jurídico Olimpia. ¿Puedo abordar 2 temas? Te escucho atentamente. O 3 temas o 4 temas. Primero, la Conmebol compró General Díaz. Es correcto. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿Cómo ves desde afuera que la Conmebol haya comprado General Díaz? ¿O no poder porque ¿En qué sentido? ¿Y que por qué la Conmebol no hizo primero defenderle económicamente a General Díaz? Fue directamente a la compra que vos lo representaste en el remate. No, esta es una opinión ya particular, ¿verdad? Claro, la Conmebol claro. tiene sus funciones, el club tiene sus funciones, la APF tiene sus funciones. Cada quien es responsable de lo que hace. Sí. Ahora, ¿la Conmebol puede intrometerse en cuestiones internas de General Díaz? No. ¿Para qué salió a comprar? Pues tendríamos que preguntarle a ellos. Bueno, pero es la pregunta que te hago. 2, Julio Jiménez. ¿Vos firmaste la nota por el tema de Julia Dosa? No. El presidente y el secretario firman las notas institucionalmente del club. Bueno, fue designado Julia Dosa, hablamos con Balota, pegó el grito al cielo. Sí, el Club Olimpia está preocupado por una cuestión institucional, ¿verdad? Como veníamos diciendo, nosotros hemos elevado críticas puntuales contra el señor Julia Dosa en agosto del 2021 bajo la presidencia del señor Brunote y en abril del 2022 bajo la presidencia del señor Cardona. Únicamente contra la designación de este señor. Habiendo otros 10 árbitros en lista para selección, nos designan este árbitro en este partido importante que es el mata-mata que tenemos el día de mañana contra el Club Libertad. Ahora, siguiendo esa misma línea, si nosotros elevamos las quejas institucionales y lo que recibimos en consecuencia como eco es el silencio, cuando se hacen críticas al arbitraje por parte de directivos o personas que ejercen funciones dentro del club, nos instruyen sumario y somos objeto de multa, entonces realmente las instituciones no están funcionando, ¿verdad? Porque las quejas que se realizan a través de nuestros dirigentes o funcionarios del club
y derivan en sanciones económicas por no seguir los canales institucionales. Y abiertos los canales institucionales, los mismos, no son atendidos. Entonces, ¿dónde estamos parados? Es una problemática seria que se debería de abordar para evitar conflictos de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Y qué harán? ¿Ninguna nota más? Y vamos a elevar la misma, o sea, evidentemente, vamos a seguir luchando para que atiendan estas quejas y para revertir esta problemática institucional de que evidentemente debe ser mejorada por el bien del fútbol paraguayo. Olimpia se siente perseguido. La pregunta le hice a Balota. ¿Cómo ustedes sienten desde afuera o desde adentro parte en este tema? Y nosotros lo que sentimos es de que no se han atendido las cuestiones institucionalmente. Cualquier otro peyorativo que utilicemos va a ser objeto de sanción y no estamos para ser otra vez multados por realizar críticas institucionales. No. Entendemos de que es una problemática de la APF, de que no atiende los reclamos de sus asociados, de que tampoco toma cartas en el asunto y guarda un silencio que no entiendo el motivo, ni tampoco quiero darle un calificativo emocional, ¿verdad? Porque sería muy subjetivo de mi parte y no institucional en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué obedece ante de esta nota? ¿No pudo haber sido? ¿Vos crees que restarle una importancia o entre comillas fue un descuido en designación para ponerle, sabiendo que Olimpia puede tener reacción por parte del departamento de árbitros? Y realmente no tiene explicación, Yo no entiendo y necesitamos una explicación de por qué existiendo 10 o 12 jueces y existiendo dos notas de Olimpia solicitando de que ese señor puntualmente, esa persona no cobre los partidos, se va y no designa en un partido de esta naturaleza. Realmente resulta inexplicable, ¿verdad? ¿La primera nota cuándo fue? Agosto del 2021. En agosto del 2021. ¿Después de qué partido? Después, Olimpia Cerro, ¿es para uno? Puede ser, no me acuerdo. Ese fue el día que gana Cerro 3-0 y que fue expulsado Iván Torres, cuando el partido estaba 0-0, por una especie de reacción a Enzo Jiménez. Entiendo que fue ese partido porque aquí veo los reportes de aquel día, agosto del 2021. Pero después volvió a arbitrar, Víctor. Sí, en abril contra 12 de octubre de este año. Sí, después reaparece. 12 de octubre, el que anula el gol de Olimpia por una falta que no existió en el medio de la cancha contra la de Pollo Recalde. Haciendo un recuento a esto, después de ese partido Olimpia Cerro en cancha Olimpia, no arbitra más Julio Dosa hasta que aparece el partido Olimpia 12. Olimpia Resistencia como cuarto árbitro. Cuando le expulsan a Saúl. ¿Y ahí qué tiene que ver él? Y él marca la expulsión, tengo entendido, pero independientemente de eso, o sea, existen una cantidad infinita de árbitros y nos designan otra vez la persona que nosotros solicitamos. O sea, la pregunta es, si vos tenés que hacer el reclamo a nivel institucional y la institución ante la cual reclamás no toma nota de la inquietud, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué habilitamos el procedimiento institucional? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es la autocrítica que tienen ellos en ese sentido? ¿Por qué hacen esa designación existiendo? O sea, realmente nos resulta a nosotros algo inexplicable, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? Un segundo. Frases de colección. Yo estoy decepcionado. No sentimos que nos miran con la misma vara. No pueden ser los protagonistas, el árbitro y el VAR, y que nosotros no pretendan que nos sigamos callando y nos sigan perjudicando. Solo pedimos que nos miren con la misma vara y me siento decepcionado. Algo no funciona en el arbitraje nacional. O sea, nosotros no somos vos, tenemos nuestra estadística, hay cosas que nos cierran lastimosamente. Frases de colección. Estadística no somos vos, dijo Cardona, refrendó su palabra Balota y vos también lo haces. Sí, nosotros lo hacemos en forma institucional y vamos a elevar, ¿verdad? Vamos a elevar la APF nuevamente, vamos a hacer todas las cuestiones, vamos a ver si podemos juntarnos con otros clubes que se sientan también perjudicados y ver si se pueden tomar cartas en el asunto, ¿verdad? ¿Van a acompañar a Olimpia en esto?
En realidad es para el fútbol paraguayo, Arturo, no es para Olimpia. Ya sé, te Porque pregunto. si un club colega de la divisional se siente perjudicado, pero pues que lo diga, puede existir, y existiendo soluciones sin dañar absolutamente a nadie, y sin exponerle al señor Juliadosa en este caso, o al árbitro de que el club, de que otro club colega de la divisional no quiera que intervenga, apartarle simplemente para evitar ese conflicto. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Cuál es una solución al problema? Pero por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no se actúa de esa forma? Por eso te preguntaba, Julio Jiménez, doctor delegado y asesor jurídico de Olimpia, te dije, ¿se le pudo haber ido una nota o decir que no la consideró y que Olimpia, si plantea la nota una y otra vez ahí, queda porque el que designa al departamento y ellos se hacen responsables? Y habrá que ver con el departamento de fútbol qué atención le da o qué repercusión institucional le da, porque evidentemente no se toma nota ni toman supuestamente no toman conocimiento de ello, ¿verdad? En este tipo de cuestiones institucionales. Sin embargo, si existen comentarios de dirigentes o de funcionarios que ataquen un arbitraje puntual, a nosotros nos abren los sumarios y nos condenan a multas, ¿verdad? Entonces hay que decidirse. ¿A vos te multaron ya? Sí, no, todavía no. ¿A Balota? Ya. ¿Cuánto? Y realmente no me acuerdo el monto, pero no. ¿A Cardona? APF no. ¿Y por qué APF no? ¿Y quién le multó a Cardona? Conmebol. ¿Cuánto? No me acuerdo tampoco el monto. ¿Por qué, doctor Jiménez? Y por habernos quejado, uno de los arbitrajes, fue un sumario administrativo que se abrió en uno de los partidos de Copa. Más que la cantidad, el hecho a ustedes les molesta de que sean sancionados. No, que se haga caso omiso a la vía institucional. Si el objeto de la sanción, porque acá es demasiado fácil la ecuación, si se le sanciona a un dirigente o a un funcionario del club por referir a un arbitraje en forma personal y no vía mediática y no vía institucional, entonces eso amerita una sanción. Si nosotros acudimos a la vía institucional y no recibimos respuestas en consecuencia, ¿cuál es el efecto de la otra sanción? O sea, lo que se quiere disuadir es de que salga una persona a hablar del arbitraje. Y es que si tiene quejas que lo haga institucionalmente. Si nosotros lo hacemos institucionalmente y hacen caso omiso, ¿verdad?, a las inquietudes o reclamos, entonces ¿de qué estamos hablando? Perdón por mezclar, no es por mezclar, haciendo el seguimiento, la sanción a Cardona fue después del partido contra Fluminense en Brasil. Sí, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Y que la Conmebol había sancionado por sus palabras y ahora vos estás diciendo, Julio, que si ustedes hablan pueden ser multados por la APF, a eso voy. Sí, así mismo. ¿Y por qué me decís que tiene que ver? Eso sí, vos mismo sacaste a relucir. No, y te digo, me preguntaste vos, yo te respondí. Y yo te estoy adjuntando el dato. No, pero estamos hablando de APF, olvídate de los partidos de Copa. Estamos ahora hablando de APF. Bueno, pero la Conmebol, yo no digo que el modelo sea copiado a otro modelo. La Conmebol le sancionó a Cardona por el tema de sus palabras después del partido contra Fluminense. Ustedes sí, se cuidan porque... Ya habíamos hablado de eso. Bueno, la APF sanciona. A Balota le sancionaron. Si ustedes pueden hablar, otra vez habrá sanción, que ya lo están haciendo de hecho, ¿verdad? No, porque nosotros no estamos haciendo análisis subjetivos sobre el actuar de un árbitro en cancha. No estamos refiriendo a su condición personal o estamos faltándole el respeto. Lo que estamos haciendo eco es de una queja institucional que hemos formalizado y que no se ha atendido, ¿verdad? Entonces eso denota una preocupación por parte nuestra institucional e instamos a la APF de que tome nota de ello para que esto no vuelva a suceder. Si no te Nosotros no estamos haciendo ni un acto de juzgamiento de la actitud y o conducta del señor Juliadosa y o de la APF. Lo que estamos haciendo es reflejando nuestra inquietud ante el silencio de la APF a atender nuestras críticas, nuestras inquietudes institucionales, ¿verdad?
Bueno, Julio Jiménez, delegado asesor jurídico de Olimpia, Balota, disgustado, vos los que lo hace público, Balota, por la designación de Juliadosa. La primera nota fue presentada cuando, Víctor, después del partido contra Cerro. Sí, contra Cerro, agosto del 2021. Agosto, él reaparece, porque no tenemos los datos y perdón, tendríamos que tener, aparece Juliadosa como cuarto árbitro después en un partido de Olimpia, que fue el de ahora, ante Resistencia. Sí, señor. Antes no lo había hecho. Así mismo. Ahora aparece como árbitro principal. Correcto. Copa Paraguay, mañana. Mañana. Y ustedes dicen, ¿por qué si le cuestionamos y ya no aparecía? ¿Por qué aparece ahora? Eso es. Sí, claro. Existiendo tantos jueces que puedan intervenir, ¿por qué no designan a él? ¿Y ustedes consideran tanto daño le hizo Juliadosa, vio, por errores? Horror, ustedes consideran. Lo que pasa es que no vamos a entrar nosotros a justipreciar esa cuestión, es evitar roces nomás. Bueno. Si vos tenés la posibilidad de evitar, ¿por qué no evitas? Bueno, y Eso nomás es. antes del partido, ¿vos estás redactando alguna nota, otra vez al tribunal o no? ¿O al departamento de árbitros? Y eso vamos a analizar institucionalmente. Todavía no hay una posición de presentar una nota formal. Si las dos anteriores que hemos presentado no han derivado en resultados, yo creo que una tercera también tendría el mismo curso, pero eso habría que ver, ¿verdad? No. Yo creo que probablemente formalicemos, pero todavía no tenemos una decisión directiva al respecto. Si vos fuera el que sugerí, ¿qué haces? Sos asesor jurídico de Olimpia. ¿Ese es tu cargo, Julio? Yo qué haría, yo dejaría constancia institucional del reclamo e intentaría posteriormente, insistiría en modificar ese tipo de prácticas, ¿verdad? Pero hoy harías una nota diciéndole a donde corresponda, APF, ¿por qué no designan cuando ya hemos puesto nuestra posición con relación a este árbitro? Ahora, antes del partido, digo. No sé si antes del partido, Arturo, porque nosotros vamos a cerrar este capítulo el día de hoy y mañana vamos a concentrarnos en el partido, ¿verdad? Porque al final entran 11 contra 11 a la cancha y las cuestiones dirigenciales van a tener que esperar probablemente al día siguiente, ¿verdad? Bueno. Habrá que ver cómo actúa el señor Juliadosa. Esta no es una cuestión personal mía con él, ni mucho menos, sino que es una cuestión institucional por haberse hecho caso omiso a las inquietudes anteriores, ¿verdad? Bueno. Entonces, nada más que eso. No hay que tampoco que extender tanto este tema, ¿verdad? Pero ustedes son los que se manifiestan, nosotros preguntamos. Sí, claro, pero ya está todo dicho, está todo sobre la mesa. Está bien. Se enojó, Quique está molesto, Quique Landeira quiere cobrar 2 meses. Y sí, Quique tiene razón. Estamos intentando darle una solución a ese tema, pero sí, todavía no hemos solucionado con él. ¿Cuándo le van a pagar a otro Julio Jiménez? Y eso tenemos que ver con el departamento financiero, eso no depende de mí, Arturo. Pero tiene razón en decir, me sacaron, quiero cobrar. Sí, totalmente. Un segundo. Viendo muchos partidos y creo que vamos a ver algo más para a fin de año y esperando también mi arreglo con Olimpia, que estoy esperando que cumplan conmigo. ¿Aún no te pagaron, Quique? No, todavía no. Estoy esperando con mucha paciencia porque realmente yo me dejaron sin trabajo sin ningún motivo y esperando también que cumplan conmigo, y yo creo que siempre me he portado bien con ellos. Ellos te dejaron fuera por una cuestión presupuestaria, Quique Landeira. Y yo hoy en día creo que no, porque al final fui el único que salió. Creo que fue una excusa, pero cada uno trabaja con la gente de confianza que le parece. ¿Y vos no eras de confianza, pero Quique? Y creo que no. ¿Escuchaste eso, Julio? Sí. ¿Le van a pagar? Y estamos trabajando para eso, Arturo. Bueno, pues ¿cuántas? Deben mucho por ustedes. Aquí, allá, deben. Y sí, debemos mucho. Lo último judicialmente que vino para Olimpia, que vos hayas tenido en tu carpeta. Nada, todo lo que tenemos iniciado ya está
Ya está sobre la mesa, ya tenés todo en tu planilla Excel ahí. Bueno, como vos no dijiste, vos te digo yo, ¿sabes cuánto le aplicó la multa a la Comebol a Cardona? ¿Cuánto? $20,000. Sí, creo que era un poco más. ¿Eh? Sí, por ahí estaba. Bueno, creo que 20,000, ¿verdad? Por eso digo, ustedes tienen que cuidarse. La Asociación Paraguaya, vos no fuiste sancionado, Balota sí, Cardona no, Comebol. Ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando hablan, ¿verdad? Sí. Las quejas tienen que ser institucionales y no referir o lesionar los intereses de la asociación, ¿verdad? Nosotros le damos nuestras quejas institucionales, así como por eso mi recomendación de que esta inquietud también la reiteremos a nivel institucional y nota, nada más que eso. Bueno, y vos lo que decís, así como yo te digo, a vos tienen mucho cuidado para hablar, vos lo que decís es que el departamento árbitro de la APF tenía que tener mucho cuidado en la designación respetando las inquietudes de los clubes. No, yo no digo eso. Yo digo que ellos tienen que tener una posición institucional, que recibía una crítica, la tomen nota de la misma. No porque yo pueda hacer esto, ellos me tienen que designar bien. Ellos tienen que hacer su trabajo, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. ¿Qué le sugería al departamento árbitro? Que haga que haga su trabajo, nada más. Pedimos de que tomen una posición institucional respecto a ciertos reclamos y nada más. Otros clubes tampoco tuvieron respuesta de lo que hizo Olimpia, por ejemplo, con los árbitros. No es el único caso, ¿eh? Bueno. Ni respuesta tampoco tuvieron, doctor Julio Jiménez. Bueno, yo creo que es una situación a ser atendida, ¿verdad? Bueno, yo te cuento que tampoco tuvieron varios, se quejan, pero queda en el archivo, ¿eh? Bueno, habrá que analizar si eso es positivo o negativo. Bueno, ya te estoy cansando, Julio, ¿verdad? No, por lo que pasa que después no quiero decir nada que lesione, que nos derive una sanción tampoco, Arturo. O sea, acá si seguimos hablando, no, las cartas están echadas sobre la mesa, ¿verdad? ¿Y qué dice la carta? Estamos hablando hace 10 minutos, las cuestiones institucionales, no lo podemos cansar todos repitiendo lo mismo. Pero bueno, hay cosas que querés decir y te está atajando. No, y por supuesto que me ataco. Y vos querés cosas que están en tu mente. Un segundo. Yo estoy decepcionado. No sentimos que nos miran con la misma vara. No pueden ser los protagonistas, el árbitro del VAR, y que nosotros no pretendan que nos sigamos callando y nos sigan perjudicando. Solo pedimos que nos miran con la misma vara. Y me siento decepcionado. Algo no funciona en el arbitraje nacional. O sea, nosotros no somos vos, tenemos nuestra estadística. Hay cosas que nos cierran, lastimosamente. Sí, tal cual. No comemos vídeo para entender lo que puede pasar. Hasta le resta legitimidad al resultado del partido que puede haber. Coincido con lo que dijo el presidente. Si no somos vos. Frases de colección. Fuerte todo, Julio, ¿eh? Sí, yo creo que la voz del Olimpia que está en el tapete, las quejas institucionales están instauradas y bueno, esperemos el partido de mañana y concentrémonos en lo que es fútbol, que es lo lindo, ¿verdad? Bueno, ¿qué se pagó últimamente, Julio Jiménez? ¿Qué se pagó? Algo que haya pagado vos, que dijiste ahora se cumplió con una demanda. Y la última que teníamos fue la de Berlis. Ese ya está. ¿No pagaron más nada después? No. Atender por lo de Quique Landay que quiere cobrar, Julio. Sí, vamos a atender un gran amigo, Quique. Me pone en una situación difícil ahí, yo le quiero mucho. Llamarle, si parece que le ignoran. No, jamás. Y él dice jamás. Que él llamaba al jugador y le decía, vos sabés que no va a ser considerado, y después le dijeron, vení por un ratito, Quique, vos tampoco vas a ser considerado. Eso es lo que a él le molesta. Sí, él tiene su... Sí. Yo considero genuino su reclamo y estamos atendiendo a eso, Arturo. No, pues le van a pagar. Y estamos trabajando para eso. Qué lindo sería que le llame ahora, que consulte con la tesorería, le digo, vení, cobra tu plata, Quique. ¿Verdad que sí? Ojalá se pueda dar. ¿Se va a dar el Julio Jiménez? ¿Se da? No depende de mí, Arturo. Pero tampoco yo lo represento a Quique, ¿eh? Vos mismo decirte que es una gran persona, una buenísima persona. Sí. Bueno. Yo le tengo mucha aprecio. Está bien. Disculpanos tantas preguntas, tanta inquietud, y ya tenemos tu respuesta. Muy cuidándote por lo que pensás y no lo decís. Chao, Julio.
Un abrazo. Igualmente, Julio Jiménez, delegado, asesor jurídico Olimpia. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusebella Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Sí, un tema nomás para dejar en claro que a veces el procedimiento del departamento de árbitros es así, porque en su momento encontré antecedentes. Sol de América, Olimpia, final de Copa Paraguay, árbitro José Méndez. En marzo o abril de ese mismo año, José Méndez le había cobrado un penal inexistente a Sol de América ante River. Sol pidió que ya no dirija. Sí. Figueredo era presidente de Sol. En la Copa Paraguay, en la final, Olimpia Sol de América. Y fue presidente entonces Miguel Figueredo. Exactamente, Miguel Figueredo. Y tampoco tuvo respuesta hablando con Carlos Llani. Por eso le dije a Julio Jiménez, no hay respuesta. Sí. Otro que encontré, aquí mirando rápidamente. Cerro Guaraní, el partido tan polémico en Dos Bocas, en el cual Cerro sale campeón. Juliadosa, el árbitro. Juliadosa reaparece en un partido Guaraní nada menos que ante Libertad este año. Libertad Guaraní en Tuyucuá. El partido, aquí veo que en la conferencia, por ejemplo, Jubero se negó a hablar. Cuando más hablas, ahí te aparece ese árbitro. Y están los antecedentes recientes. Juan Gabriel Benítez y Carlos Paul Benítez quedaron desprogramados por el penal Olimpia Ameliano. Sí. Y Juan Gabriel Benítez reaparece hace poco en Tuyucuá, árbitro principal Libertad Guaraní. Y Carlos Paul Benítez VAR 2 veces seguido en Ciudad del Este. Primero para Cerro y ahora para Olimpia. El fin de semana anterior. O sea, quedan suspendidos 3-4 fechas y cuando vuelven con todos los árbitros que estaban en el de freezer. Juliadosa, de Nicaniza, Víctor Niño, era del 20. Ya el primer antecedente de 2021. Quédate ahí. Después aparece como cuarto árbitro en el partido que le echan a Saúl Salcedo. Pero eso ya después de lo de Itagua. Itagua el segundo capítulo, abril del 2022. Y después reaparece como cuarto árbitro en Olimpia Resistencia. Desde el primero ahora, ¿cuántas veces estuvo Juliadosa? Y en Olimpia, dirigiendo partidos o involucrado en partidos de Olimpia, 3. Porque fue el árbitro 1. Sí. En un momento dado, Denis Caniza, Víctor Villalba, Niño, Juliadosa pitaba todo, lo de mayor peso, lo de mayor trascendencia. No digo importancia porque cada uno considera importante su partido, sin menospreciar lo demás. Pero llegó a ser él y él y él, Sí. ¿Y cuándo lo que él deja de ser él? Y ahora después del error en Itagua dejó de ser él. Porque desde ahí dejó de pitar partidos. ¿Lo desprogramó? Sí, lo desprogramó. No lo suspendió directamente el tribunal, pero el departamento de árbitros lo desprogramó. Y estaba volviendo hace poco como cuarto árbitro en alguna función menor hasta este fin de semana. Y ahora no habla Juliadosa ahora, si queremos hablarle. Sí, seguro que sí, depende Niño, de él. Volvió ahora en Sol Ameliano. ¿Y por qué no le llama a Juliadosa? ¿Me puede hablar ni Juliadosa? ¿O no puede hablar de Nicaniza? Tiene que hablar. Si vos sos Juliadosa, ¿hablaría o no? Claro que voy a hablar. Y que yo te pregunto, Juliadosa, ¿cómo te sentís con esto que Olimpia considera que está mal que te designe porque Olimpia te tachó? Se equivoca Olimpia porque yo cobré en el partido en Itagua. Cobré bien. Para mí cobró mal. Escuchá, que te quedas con Víctor Villalba. Te puede quedar con él. No, y que es una jugada de interpretación. ¿La del pollo? Una interpretación. ¿La del Para pollo? mí no fue falta. No fue falta la que vos cobraste. El mínimo el toque. ¿O estás desconcentrado? No. Esa es la medida, por favor. Sí, me acuerdo que habíamos discutido ya en su momento de... Sí, le desplazó al y que jugador. se hizo hasta la escena con Gustavito de cómo fue. Sí. Yo salí a favor del arbitraje en correcto. en ese momento. Vos sos Juliadosa ahora. Yo soy Juliadosa. Elizondo era Juliadosa. Porque Elizondo que viene defendiéndole. Bueno, ese hoy la partido, cabeza al menos, principal, la realidad es Elizondo. Elizondo y Silva son los que terminan designando ahí. Porque muchas notas de PF, pero no sé por qué no piden de una vez la cabeza de esas dos personas. O hay una cláusula muy importante para que no puedan salir. Aquí el mal del arbitraje se debe a las cabezas, a los directores, y son Elizondo y Silva, en ese orden. Por allí pasa la designación y ellos son los que hacen la designación. No hay otros, son Elizondo y Silva, por allí pasa. No pidió la cabeza, vos sos dirigente. No, y por eso, y no piden la cabeza. No, van a seguir. Van por el árbitro, pero no van por la cabeza de la dirección del árbitro. Pero ocurre que y aquí el problema es la dirección del árbitro. Vos estás tranquilo. Estoy tranquilo en ese partido que pité. Que pité ya. Vos pitaste bien, Julio. Sí, señor. Él es Julio. ¿Estás tranquilo? En esa jugada. ¿Escuchaste para vos? Y para mí se equivocó. ¿Escuchaste lo que le decís? No, ustedes se equivocan en protestar. Sí, siguen el trabajo. Ese sí, ahí está el video, ahí está todo. Así sos vos, Julio. ¿Viste? Él tiene la tranquilidad. Muy bien. Si él es Julio, a vos decís que Julio, el tema de Julio llegó a ser el 1, ¿verdad? Sí.
Ese es el partido donde... Claro, desde ahí dejó de pitar seguido. Conste, claro, a mí Juliadosa en su mejor momento era el árbitro que más me gustaba. Era el árbitro. Iba por un camino. Pero Después tuvo un Sí, par de después errores. no tenía insignia de FIFA y después tuvo insignia de FIFA. Empezó a... ¿No será Pío, que un error le puede costar tanto, Pío, esto de nota y eso? ¿No será una cuestión de Olimpia? Porque solo protestó. Él quedó en... Protestó Luqueño, protestó Chiqui Arce, después Chiqui Arce dijo me voy a callar, después volvió a cuestionar al arbitraje. Protestó el general Caballero Aldama. Sí, Guaraní en su momento, a Guaraní Juliadosa, sí. El día del partido Guaraní Cerro, él incluso fue agredido por uno de los... que le pegó en atrás. Para Exactamente. mí que en estos últimos tiempos el arbitraje mejoró y los clubes se plaguean al pedo. Perdón la Los expresión. clubes se plaguean al plaguean pedo, al Canilla. pedo en los últimos tiempos porque está mejorando el arbitraje. Yo fui uno de los críticos del arbitraje hace 6 meses atrás, un año atrás. ¿Y ahora? Pero hoy en día están haciendo un buen trabajo. No digo que sea excelente trabajo de los árbitros, pero están haciendo un buen trabajo y los clubes son los que están creando problemas porque les pita bien y cobran bien. No sé qué acciones por ahí se puede discutir. ¿Qué árbitros se puede ¿Qué discutir? acciones se puede discutir? Ahora, No hay acciones que se ¿qué puedan árbitros discutir. se puede discutir? A ver, un poco Y a la mí no me acción. gusta Juan López, cada vez que El de está general- Juan López va a el de pasar algo general- malo. General Caballero, mallorquín. No me gusta Carlos Paul Benítez hace un tiempo y Carlos Paul siempre está en alguna función ¿Qué- importante. dónde se En equivoca estos tiempos Carlos están... A ver, Igual se equivoca. A ver, Le cobró el penal A ver, increíble ¿cuál? a Meliano, el que cae la pelota en el piso y pega en el brazo del jugador a Esa. Incorvaya. Sí. Es un Vaya. buen comentarista, Denis, dice el ingeniero Carlos Gutierrez. Ah, por razón. Sí. No, es siempre concentrado, dice. Sí, siempre estoy concentrado. Y este dice Carlos Gutierrez, yo Gracias, te Carlos. leo. No importa, ahora sacarlo. El agoto, el tema de la desprogramación de ese árbitro, una de las razones fue su exceso de peso. ¿No ven que está mal el El agoto? entrenador dijo eso. Eso dice de la Garnero dijo por eso. Hace 3 años que Garnero, cobra por con eso. ese físico. Juliadosa y llegó a ser uno, dirigió los partidos más Hizo calientes. Garnero, me amonestaron y no sé por qué. El árbitro Juliadosa me dice que está cansado. Yo tengo 52 años, más de 30 años en el fútbol y no me gusta que me falten el respeto. Si el árbitro está tan cansado, que baje la panza. Tengo 52 años y tengo menos panza que él, dijo Garnero. Libertad Nacional en los Garnero. defensores fue ese partido. Garnero. ¿Qué quilombo? Garneros en conferencia de prensa, sí, estamos leyendo Cesarito. 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 No, aparte, para dejar las cosas en claro, porque si no parece que busqué antecedentes al pedo. 25 de octubre fue ese día de la panza de Juliadosa. Y ese mismo año, ese torneo, Guaraní Cerro Porteño, el partido más caliente de los últimos años, Juliadosa fue el árbitro. Alipio Colmán hace poco estuvo como bar principal del partido Sol y nosotros habíamos pedido que no actúe más en ningún partido de Sol. Eso es lo que le dije a Julio Jiménez. A Sol tampoco le dieron bola. A Sol tampoco le dieron bola. Y otra cosa, ya que el árbitro está tan cansado, tendría que bajar un poquito la panza. Yo tengo 52 años y tengo menos panza que él. Y otra cosa, ya que el árbitro está tan cansado, tendría que bajar un poquito la panza. Yo tengo 52 años y tengo menos panza que él. Tía, ¿por qué te así, Daniel Garnero? Será. Qué difícil es todo, ¿eh? Qué difícil. Pero es una cuestión. Cardona, Palota, Julio Jiménez. Se manifiestan, ¿eh? Acordate que dijo una de Chiqui Arce, ¿cuándo fue eso? Y rencoroso lo mitad por Carlos Paul Benítez en su momento, Cerro Sol de América, 0-0 en la olla. Es que es la excusa perfecta del arbitraje hoy en día. La excusa perfecta de los clubes técnicos, todo. El arbitraje. Hasta, Sí, muchas veces sí, en eso sí comparto. En todas las Muchas veces. En algunas quizás se equivocan los árbitros, pero en todas las veces la excusa perfecta. Para ocultar tu malos momentos o tus malos trabajos para Pues echar la culpa al sí que es arbitraje. un pretexto. Un pretexto, exactamente, esa es la palabra correcta, Arturo. Pero en esa puntual vamos a discutir. ¿no? Pero En ese vamos a discutir. Yo fui jugador. Pero ¿cuántas veces pusiste el brazo les así? Nunca se cobró, sí, ¿verdad? les acomoda. Y sí, pero nunca se cobra eso. Y Pero bueno, se revisó tiene que 50 cobrar. veces en cámara lenta. Justo terminó en gol. O sea, ¿Qué es lo es difícil? discutible. Y sí, es discutible, Ahí es está. discutible. El No, no, no le es. está enseñando. Es discutible. El que vos le diste, ¿qué es lo que va a Ahí está, sí. Hicimos eso. ¿Cuál? ¿Qué es lo que ustedes saben? Ah, aquella que hicieron la demostración. Es discutible. Vos decís, Denis Caniza, que es discutible. Tampoco fue un error grave del árbitro, sí es discutible. Para mí fue. Bueno, pero Sol de América, llamarle para Carlito Gianni, presidente de Sol. Esa fue Figueredo cuando nos presentó. Sí, el año pasado, final de Copa Paraguay. Alipio, justo. No, José Méndez y este año Alipio Colmán. Alipio volvió otra vez. Exactamente.
O sea, dos antecedentes tiene Sol que presentó nota y no le hicieron caso. Pero en su mayoría todos terminan volviendo. Hay Sí, algunos, no, hay claro, algunos que no. quedó, todos terminan volviendo tarde o temprano. Pero entonces Banda ningún árbitro intermedia, va a la B, pitar. cuarto árbitro después. Si el que presenta nota, ningún árbitro va a pitar. Eso se llamaba antes tachadura, se llamaba recusación. Y después Antonio Presentado, que era el director de árbitros, que hizo niño. Ya cansado en aquel entonces. Antes pues había una... ¿Cómo se llama eso? Cuando vos podés recusar y no te designaba. Y vos tachabas. No, tachaba el árbitro. Le dice, este no queremos y tachás. Iba al departamento árbitro. ¿Vos no te acuerdas de eso, Víctor Villano? No. Cardona, Balote y Jiménez utilizan el viejo sistema que lo caracteriza a ese club. Espero que esto diga, que digo yo. Vos me tratás de cagoncito a mí, arquitecto de agosto. Estoy leyendo lo que escribiste. Pero digo yo. Y estoy leyendo, Neo. Qué bárbaros. ¿Qué, Gustavito? ¿Qué es lo que está escuchando? Así era el niño. Pero eso tengo que hablar con gente vieja como yo. Se reunían así. Y vos sos de Sol. O a Carlos Yanis, y yo no quiero este árbitro. Yo no quiero a Lipio Colmán ahora. Tachado, sí. ¿Y vos, niño Rubeñú? Sí, me decís. Ponerle en esta designación. Yo sí quiero. No, es decir, vos no tenés problema, no. Ponela acá. Y entonces, ¿qué hizo Antonio Presentado? Llamó a todos los delegados cada vez que había designación de árbitro. Vos recusarle, tachar, vos no tenés ningún problema. Acá está el designado. Y se buscaba la armonía, entre comillas, de designaciones. ¿Se entendió? Se entendió. Era la única vez en que el arbitraje tuvo representación. Pues ya estaba podrido Antonio Presidente. Dice, no puedo. Estaba reglamentado. Recusar, tachadura. Entonces no podía designar a nadie. Entonces, en la divisional, en el tipo divisional. Pero hay una realidad también. Como sociedad se piensa mal del árbitro. Porque Sí. hablo como sociedad, porque yo hablo también, aquí ya me voy a meter, hasta en los torneos de barrio. Todo el árbitro. El culpable cuando uno es malo dentro de la cancha del árbitro. En un porcentaje importante tiene también sus errores. Pero normalmente tus limitaciones futbolísticas le terminas culpando al árbitro. Y hablo hasta de ejemplo en la calle, porque hasta en los eso te pasa. Cualquier cosa el problema es el árbitro. Uno termina y ve la pelea, al final la culpa supuestamente es del árbitro. Pero es la intolerancia del ser humano últimamente. Todos le apuntamos al árbitro. Juan Francisco Escobar era el árbitro más tachado, el que no le querían. Cuando había el partido de más trascendental, designación Juan Francisco Escobar. Carlos Amarilla, cuestionado. Sí. Y repetían los partidos. O miento. Así mismo. Bueno. Y yo me estoy remitiendo a Juan Francisco Escobar. Estamos hablando de otro tiempo. Y repetía. Una vez le veía una nota a la Conmebol, entonces dicha era Confederación Sudamericana, Guaraní Olimpia, Guaraní Cerro en el defensor de Copa Libertadores, Juan Francisco echó a 2 de Cerro. Y le trataban de antipatriota. ¿Cómo va a echar a 2 paraguayos cuando va a jugar competente internacional en partido entre paraguayos porque el árbitro era paraguayo? Porque antes se pitaba y el árbitro era local. Estamos hablando no extranjero como ahora. Esto es un tema de nunca acabar. Jorge González de General Díaz también siempre se quejaba de los árbitros. Arnaldo Samaniego siempre criticado por él. Pero tiene que mejorar. Desapareció, dicho sea de paso, Arnaldo Samaniego. Eso sí, tiene que mejorar el arbitraje. Tiene que mejorar. Y el arbitraje tiene que mejorar. Tiene sus errores también. Pero son errores que tiene que mejorar. Ahí apunto también al director de árbitro, que es Elizondo, que tiene que trabajar más para que los árbitros sean mejores cada día. ¿Y cómo hace con el criterio? Y yo no sé. Carlos Amarilla nos dijo Angelito, no sé qué cosa, y después dijo buen árbitro. No sé. Que le dijo Carlos Amarilla, yo mando más, no sé quién, y un día Angelito le continuó a Carlos Amarilla. Pasó un tiempo, Carlos Amarilla, buen árbitro. Así es, cuando lo necesita. Carlos Amarilla, buen árbitro. Ahí tenés. ¿Vos te acordás? Carlos Amarilla, buen árbitro. ¿Y te acordás que le habría criticado? Usted no dice, bueno, no, vos sos muy pendejo, Víctor, perdón con el Me puso de balde. Ahí está. ¿Cómo? Me puso de balde. Y después Carlos Amarilla. Ese por área. Manda más que un comisario. Carlos Amarilla, buen árbitro. Y bueno, Angelito, así nomás. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque ya es muy largo como decía Angelito. Ojalá no pase nada, porque si no... Pero los presidentes del club no se pueden reunir para hablar del arbitraje y solucionar de una vez por todas. Hablar con Elizondo, hablar con Harrison, no sé. Pero si es algo tienen que hacer. Personal con el arbitraje, es personal. Pero recién dijo el presidente. Vamos al tema Garcete.
se cobró mano. Ese Garcete. Vos tenés el VAR. Garcete sí, Poné Garcete por VAR, de... la aplicación del VAR. 12 de octubre, 12 de Olimpia. Yo estoy totalmente con Denis Caniza para volver al anterior, donde se escuchaba el VAR. Y ahí es mucho más, hay mucho más transparencia, no un relator que relate el por qué. Lo ideal sería que te expliquen por qué, técnicamente por qué. Técnicamente por qué. ¿O no? Correcto, sí, claro. ¿Eh? Porque ellos son los que manejan la regla. Y bueno, pero eso no se da, pues ahora vos no tenés ahí. Sí, estoy buscando el momento exacto para pasar esa jugada específica. Y bueno, así es la vida. Yo me levanté una reunión, ¿hace dónde? En un partido de fútbol en el interior. Yo me levanté. Ustedes ahí se callan, me digo, yo me levanté y me fui. Yo de ese árbitro nunca me crucé con él, hice una sola entrevista, no sé qué, estaba así. Y nos fuimos, invitados. Y de repente que se comienza uno a hablar de un árbitro y dice, y ustedes saben, dijo, yo me quedé por respeto. Y después le dije a la persona que estaba a mi lado, vámonos. Pero Parana será. ¿Cómo te va a decir ustedes saben y se callan? Como si vos sos cómplice. Pues estamos todos locos. Yo estoy de acuerdo con el niño cuando dice que cualquier partidito le putean al refere. El blanco puede tener errores, se puede equivocar, no hay nada, no. Claro. ¿Cuál es el problema? Que se equivoca, es cierto. Pero la puta en la Argentina, ese de hace poco, Boca. Ah, sí, la roja omitida a Zambrano. A Zambrano le pega arriba y abajo. Arriba, se ocuparon 2 horas, 3 horas en los programas. No estoy diciendo mal de mucho Consuelo de. Pero se pueden equivocar, claro que se pueden equivocar. Acá tengo la partecita del penal de Olimpia 12 de octubre. Luego de una disputa dentro del área, el árbitro sanciona penal por mano. El VAR analiza la jugada y confirma que el delantero estaba habilitado al momento de partir el pase y que no cometió infracción por mano al controlar el balón. Además, encuentra evidencias que el jugador defensor juega deliberadamente el balón, confirmando así la decisión del árbitro. Penal correctamente concedido. ¿Cuál es el? El penal de Alex Garcete, por mano. Juega deliberadamente el balón. Bueno, por eso concluyen que es penal. ¿Qué van a tomar ustedes? ¿Qué quieren tomar? Agua, cerveza, gaseosa. Vamos a tomar yo te tomar una cervecita. Una cerveza. Cerveza, el programa de anoche de quién de Llano. No, yo le digo el agua. Roque Santa Cruz. Recreativo. No sé. Está en la concentración. Esperancita. ¿Y después? El miércoles tengo Recreativo. Y ahí justo el miércoles juega ante Olimpia. Agua. Dijo, tengo Recreativo. ¿Qué quiere decir eso? Y que es un recreativo. Pero creo que son de broma, dijo ahí. Sí, pero, ¿a qué se refiere? Esa es mi duda, si es que se refirió al partido en son de chiste o se refirió a que él va a tener esa mañana, no sé. Porque puede ser que no concentre claro, y que tenga Recreativo porque no va... Sí. Mañana vamos... Julia Dosa no te va a mil disculpas, Carlos Gianni, estoy de reunión. Julia Dosa no contesta y dice que raro. Bueno. Y Pucuma esto ya es demasiado largo. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.le. Prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En septiembre, afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresá a cmcp.org.py. Seguinos en redes sociales como Caja Mutual. ¿Qué es lo que ¿Quién te invitó acá? Una jugada. Federico Ríos. ¿Quién? Está el Francisco. Primero Francisco. Hola Arturo, saludos para todos. Ahí está el niño. Quédate, Víctor. ¿Quién te invitó al programa? Como el Chapulín Colorado. Para ser Gustavito Sánchez, ¿quién te invitó? Aparecí, no contaban con mi astucia. La silla al niño. No contaban con mi astucia. Hoy estoy poca pulga, será. Ahí se suma... Acá hoy estoy de poca pulga, ¿verdad, Gustavito?
¿Hoy? Perdón. Hoy estoy de poca pulga. Hoy. A la puta. Pero vos qué crees, yo a veces me digo, Arturo Rubín, toman las cosas de otra. Vos sos un insolente, pero hoy, solamente hoy. ¿Qué? Como diría Ángel Ortiz, ahora no completamos. ¿Cómo estás, Federico? Hola compañero. ¿Quién saludarme. Hola, compañero. ¿Quién le invitó a él? Pero Arturo, sin saludarme, para eso vengo. Compañero. Sin saludarme, ¿sabes qué me dijo? No estoy de acuerdo con Denis Caniza. ¿En cuál, veo? Y no sé, Adelante, estamos hablando de Federico Río. Sí, no, le escuché a Denis, venía escuchando atentamente el... Primero sacaste el micrófono al niño Jorge y tenés que decirle niño que... Permiso. Eso se llama educación, El ¿verdad? presidente No, eso se llama educación, ¿verdad? Le sacaste el micrófono, ¿verdad? Fue cedido... Me cedió gentileza de... Bueno, ¿qué es lo que hace vos, Rodrigo Cassiano? Está No voy a hacer ahora cagado, ¿ok? Porque estoy de poca pula, ¿escuchaste? Sí, hoy. Tira sobre Francisco López. ¿Qué? Bueno, estamos con el Instagram Arturo M. Rubín. Está el Instagram Arturo M. Rubín. Instagram Arturo M. Rubín. ¿Para qué está acá Federico Río? No, le venía escuchando a Denis y que estaba hablando a favor del arbitraje. Parecía y me hizo recordar... ¿A favor del arbitraje? Y sigue... No, él dijo que se usan pretextos. Él no jugó a favor del No, sí, dijo. No, dijo que está en un muy buen nivel. No dijo a favor, dijo así. En momento mejoró el arbitraje. Eso mejoró, dijo. Y que se buscan argumentos como pretextos para responsabilizar al árbitro. Eso es lo que dijo. Exactamente. Él no se puso en defensor del arbitraje. No dije que era maravillosamente que están... Pero dijiste que está mejor, Denis. Está Eso sí, mejorando. eso se hace cargo él. Que está mejorando. Eso se hace cargo. Eso es opinable. ¿Y cuáles son...? Que se entienda que no pienso ¿Cómo va a hablar? diferente a Denis. Vale. Espera, digo nomás, ¿cómo puede estar mejorando el arbitraje si el mismo árbitro viene, por ejemplo, un caso nomás, el mismo árbitro hace 15 clásicos viene arbitrando el mismo árbitro, no hay renovación? ¿De quién está hablando? De Veraquino, por ejemplo, que es el mismo, si estaba mejorando le iban a dar oportunidad a otro, iba a hacer en una una Copa nueva. del Mundo, el mismo árbitro tuvo la inauguración y el final. En dos. Y también en los mundiales se van los árbitros. Una Copa del Mundo. En Copa Libertadores de América y Sudamericana, toditos son los mismos. Entiéndase, Roldán, Tobar. Pongo ejemplo. En el fútbol paraguayo, ya dije, se repitió Juan Francisco Escobar, años y años siendo el primero. Cada vez que había, Carlos Escobar. Algo más, y con esto concluyo, por ahora, porque yo estoy de poca pura, Federico. Claro. Antes había de común acuerdo. No sé si ustedes saben. Sí, Tache reclamando. No, eso ya conté 20.000 veces. Antonio Presentado llegó a llamar a los delegados para evitar el problema. ¿Sabe quién fue Antonio Presentado? No. Bueno, listo. Averigua después. No puedo estar contando la historia. Estoy haciendo un repaso de la vida. Antes había de común acuerdo. Estaba reglamentado por la Asociación Paraguaya, Liga Paraguaya entonces. Nos poníamos nosotros de acuerdo. El árbitro va a ser Federico Ríos. Los dos de acuerdo. Y estaba Federico Ríos. Se llamaba designación de común acuerdo. De común acuerdo. Y Denis Caniza, no. Lo único que dijo es se busca pretexto a Federico Ríos. No venga a decir cosas que él no dijo. Eso se está buscando Federico. Claro, me vino nomás a la memoria su... No soy rencoroso, pero tengo buena memoria. Sí. Me vino nomás a la memoria su actuación cuando era jugador, que lo dirigí. Pero vamos a dejar nomás ahí. ¿Por qué? No. En mi carrera me habrán echado 2 veces. En mi carrera me habrán echado 2 o 3 veces máximo. Y Me gusta. No. Pero tenía una buena actitud en el sentido de que no gesticulaba. Pero hablaba. Pero era venenoso. Sí, No, yo digo la verdad, pero no voy a contar más. No voy a contar más. Te voy a decir cómo caíamos nosotros. Que me demienta Hugo Ricardo Talavera o el Nino Arrúa. No, en la verba del jugador está eso. Sí. No solamente acá. Totalmente. Y vos sabrés eso. Cuando ubicaba la pelota el Nino Arrúa, ojalá me esté escuchando el Nino, voy a decir lo que vos le decías al árbitro. Le decía, mirá, y le hacías, le hablaba. Lo único que le decía un comentario cuando ubicaba la pelota al árbitro. Y el Nino Arrúa fue lo mejor de este país en los últimos 50, 60 años. O entra a discutir. Y si ustedes no le vieron, ya es problema de ustedes. Nino Arrúa fue un fenómeno, por donde se lo mire. Tenía sus cosas. Hugo Talavera, nosotros decíamos en el relato, correctamente con las manos atrás le protesta al árbitro. ¿Sabes la cosa que le decía? Y nosotros decíamos correctamente. Seguí nomás en defensa de Denis Caniza.
No, pero no voy a sacar puntual lo que tenemos que discutir. Hay que tener en cuenta lo siguiente, puedo ser un poco abogado de los árbitros en este sentido. El árbitro toma más de 200 decisiones, hay un porcentaje de error dentro de ellos. Los jugadores toman también quizás igual, solamente que no es notable el error que comete el jugador de un mal pase, un mal tiro, un mal lateral o una falta que no correspondía, como últimamente estamos viendo, porque cuando analizamos desde el punto de vista frío, Arturo, de repente yo escucho, nos expulsaron tanto, pero espera, y vamos, ¿en qué caso te expulsaron? ¿Te expulsaron de balde o no? Si contamos los números fríos, sí, tenés N cantidad de expulsados, un expulsado cada 3 partidos, cada 2 y medio, pero ¿por qué no mirás adentro qué tipo de faltas? Si se te expulsó por doble amonestación por protestar cuando el jugador sabe conscientemente. Él lo que dice es que a Julio Adosa, Francisco López Compañero, se lo marcó en el partido del Pollo Recalde. Sí. Lo que dice Denis Caniza es que fue falta. Bien cobrado para mí. Yo coincidí esa vez con él y para mí fue dice Víctor Villava, no. Dice el niño, vos no. ¿Y vos? Puedo hacer un comentario en relación a eso. Para mí, ¿qué pasó, Arturo, ahí? ¿Por qué Julio Adosa se desdibujó? Dame un poquitito ¿por qué se desdibujó Julio Adosa? Y lo escuché a Víctor decir que Víctor era un fan de Julio Adosa por su estilo arbitral, porque tiene una característica que dejaba jugar. ¿Por qué dejaba jugar? Porque tiene antecedente, él era futbolista. Entonces él dejaba jugar. Tenía ese antecedente. Pero ¿qué ocurrió? Y le digo a Julio Adosa, si me estás escuchando, ¿qué te desvirtuó Julio Adosa? Que en esa jugada, si nos ponemos a analizar el de Recalde, vos todo el partido dejaste jugar, no sancionaste falta en ese tipo de situaciones. Y cuando te fuiste al VAR, te llamaron, es más, estabas en el foco de la pantalla, frente a la jugada, vos dejaste jugar y ahí dijiste, no había sido, es falta. Y ahí es donde te desdibujó y se te complicó todo el reglamento. Él se complicó, perdió el norte de su arbitraje. Y entonces en una contradicción el mismo. Claro, porque no sabía, porque él tenía una tendencia, le bajaron esa tendencia y mira, y eso que venía con un antecedente del partido de la final de Guaraní, que bueno, eso, sí, Guaraní, eso, ni eso tuvo tanta repercusión atendiendo a que eso sí fue una falta alevosa. El de Patiño, el que metió el puntapié. Ese día sí. La expulsión de Patiño. Ahí sí tuvo y entonces, pero no se le responsabiliza tanto de esa acción puntual porque el VAR no tenía que llamar. Totalmente, ahí no lo llamó. Lo llamó el VAR para una jugada muy chiquitita que él dejaba jugar. Cuando analizamos con VAR todas las faltas. Sí. Yo no estoy de acuerdo con la comisión de árbitros que lo suspendió, pero ¿cuánto tiempo estuvo afuera? Por una falla, que puede ser inclusive interpretativa, que para vos puede ser falta y para mí no. Entonces, una cuestión de falta de manejo o contradicción propia de su propia línea de arbitraje. Pero no, era para limpiarle tanto tiempo. Algo pasó ahí. Que ¿por qué? ¿A qué voy? A que hay árbitros que cometen errores mucho más groseros y lo suspenden 2 o 3 nomás, 2 o 3 fechas nomás. A este lo borraron 6 meses. Es que la presión de Olimpia fue muy fuerte. Entonces, y ahora ya está viendo Paraguay. Estamos cerrando, esta es la verdad. Arturo Merlubín, cerrar nomás. En esa no entro porque es una decisión ahí de la directiva y no quiero entrar. Pero vuelvo a reiterar, Julio Adosa, yo soy un amante del estilo arbitral de Wilmar Roldán, por ejemplo. Él no se deja impresionar. Lo llaman, ve también Pitana, lo llaman en la pantalla y dice, no, sabes que yo me mantengo en esto por su línea arbitral. Bien o mal, se hace cargo. Y eso es lo que le descompaginó un poquitito a Julio Adosa, de que a veces sí, a veces no, como bien solés decir, Arturo, y como dice Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Y eso le terminó desdibujando de ese estilo arbitral que el otro que se está enredando un poco en esa situación es Alipio Colmán, porque es otro que deja jugar mucho, pero ahora las veces que revisa VAR cobra absolutamente todo. Pero lo que le da derecha a Olimpia, Federico Río, a mí me extraña de vos, no de los compañeros. Si vos tenés antecedentes, en el caso de Julio Adosa, y te mandan una nota y Solamérica tampoco le da bola, a ellos les resbala lo que va a hacer y le designa, da pie a mi enojo.
Y los pones al árbitro también. Brillante, Federico. Y probablemente lo último que dijiste es el rol más, lo más pesado. Sí. Y les pones. Los pones y hay que dejar un Pero poquitito es cierto que le resbala, porque no puede ser, hay 200 árbitros y justo el cuestionado últimamente aparece en la designación y no en este caso sino otros anteriores. Quiere decir que le da igual lo que se piensa en los clubes, en la prensa, igual ellos designan. Yo creo que también pasa un poquitito por una cuestión de táctica. Tenés que ir mechándolo, como bien decía, cuando dejas mucho tiempo, lo desapartás. Ponete en a pensar, Federico Ríos. Sí, no da gusto. Me pone nervioso a mí. ¿Por qué se eligió el escenario Defensor de Olimpia Libertad? Porque hay otros partidos que van a... Es el partido que resalta. le podían dar Guaireña que vamos a eso. ¿Por qué se designa el defensor? Vámonos por la base propia del espectáculo. El mejor escenario. ¿Por qué se designa el defensor del Chaco? Olimpia Libertad no juega Otálvaro. Perdón, Olveira. Sigue Aguilar en la portería. Es estelar el partido. Sí, el partido que resalta. Muy bien. Pueden poner alternativos los dos. Pueden poner. Creo que va a ocurrir luego. Pero son los rótulos los que marcan. Y eligen defensores del Chaco. ¿Por qué no se juega en otra cancha? En el Quelito. No, en otro estadio. ¿Por qué no se juega? Porque el partido de los grandes protagonistas. Olimpia Libertad. Final anticipado. ¿Por qué juegan ahí? Quiere decir que Julia Dosa se compadece. Es decir, el arbitraje que le ponen a Julia Dosa es porque le da el crédito el departamento a Julia Dosa. Por eso pita Julia Dosa, porque entiende que al mejor escenario Julia Dosa. Hay correspondencia de... Ahí tiene que ir. Olimpia pega el grito al cielo porque le envió la nota ahora y le designan. Vos sos árbitro, vos sos director del departamento árbitro, Federico Ríos. ¿Qué haces? Tener defensores del Chaco a elección del escenario, mejor escenario. La cancha de Cerro es el mejor estadio, pero hablamos de defensores. ¿Designaría a Julia Dosa? No. ¿Por qué? Por lo que dijiste anteriormente. Totalmente. Lo lo voy a cuidar, lo voy a ir llevando de a poquito, lo voy a hasta que ese ambiente. Pero Olimpia no se ¿Cuál olvida. fue el pecado de Julia Dosa? El de tema Olimpia 12. Y si Ahí. yo te digo que pitó bien. Bueno, pero eso... Así como yo piensa muchísima gente. Pero hay una situación, Deni, está la pasión, o sea, vos tenés que pero manejar entonces- esa situación. Tenés que ir llevándolo de a poco, o sea, no podés. Para su... ¿Por qué? Pero no le respetan. Para Porque su dirección... Él quedó marcado en dos partidos que Bueno, marcados. Guaraní, Cerro y 12 Olimpia. Son los Pero dos partidos Olimpia que lo que está marcaron a Julián. pidiendo ahora. Sí, yo entiendo. Yo reconozco pero- que en Guaraní, en Cerro. Guaraní, Cerro. Cerro, ahí pitó mal. Ahí pitó mal, para mí, está visto. Yo te puedo invitar a comer un asado y Sí. tomar lo que vos y vamos a ver el Real partido. Y vas a cambiar de opinión. ¿Cuál? Y lo de 12 Olimpia. ¿La falta esa? ¿Cómo hace falta? Eso no puede ser falta. O Gustavo, le invitamos cuando nos vamos a pescar también. Pero Mi compañero de pesca. fue falta, le empujó de atrás. Mínimo, pero le empujó. Ahí está la palabra correcta, ahí está, le desequilibra en el aire. No estoy de acuerdo. Y terminó en gol. Esa falta que vos me hiciste Sí, acá sí, fue sí. más falta que pollo. Yo no, Fue está falta, equivocado. Gustavito, no. Usted va a admitir que está equivocado. No, Resulta ya he que visto. en el Nunca puede ser contexto falta. hay que analizar el contexto del juego, Denis, no solamente el puntual. Bueno, ¿Cómo que el contexto del juego? te vamos a terminar el tema. Sí. ¿Qué más querés decir? Porque tenemos que hablar de... Gracias por el espacio, ya me di cuenta, creo que... Yo me siento así. Pero lo mío es mucho más corto. Por eso lo llevo por patada. Pero la ventaja, Gustavo, es que nosotros los árbitros estamos acostumbrados a eso, sabemos convivir con eso. Y a la presión, sí. Bueno, agregar lo que tenés que agregar nomás. ya, Estoy muy feliz de estar acá con... Estoy muy feliz, Hoy estoy perdiendo la está de paciencia. pocas pulgas, entonces tengo que... Gracias a la invitación, Arturo, muchas gracias. Bueno, Un placer. no se compadecen de la opinión de Denis con la jugada, cada uno tiene su opinión. Él se está tomando... Luego sí que no lo hubieran puesto a Federico Ríos Julia Dosa por una cuestión de... No, una decisión Ten inteligente en el momento. ¿Por qué? Porque en la previa ya está generando esa situación cuando debe pasar totalmente desapercibido. Pero un club nomás está generando eso. Pero ni modo. Pero si son los dos, peor. O sea, imagínate la decisión como o sea, yo sé que él va a comenzar a jugar lo mejor. Lo que hace el departamento me importa 3 Olimpia. ¿Sí? Me importa 3 Sol de América. Me importa 3 Cerro. Al departamento no le importa lo que vos hagas. Sol de América no le... ahí está Sol.
Sí, dos casos. Dos casos. Miguel Figueredo, cuando era presidente, mandó una nota acá, nosotros hablamos con Miguel, ni la hora. Tiene autonomía. Maciel era terrible, peor, ¿te acordás, Arturo? Una entrevista, vos tenés una grabación, Carlos Maciel. No, pero ese es el departamento cuando le decían se envió o no quiere y te respondía irónicamente Carlos Maciel. Por ejemplo, hoy, Carlos Maciel era editor del departamento. ¿Cómo le van a designar a Julia Dosa Copa Paraguay? Y no te acordás que le reclamó Olimpia y te dice... Hasta luego, Federico. Gracias, Arturo, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Chao, Federico. Y es atrevido. Sí. Aprovechate de los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Tupi, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país, sobre Boyana, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py llamando al 569-9000. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-3431-11. Muchísimas gracias, Enrique Pavón. Sos parte de mi crecimiento. Te espero en el cine Comandante con toda la familia. Sí, para la nueva película. Sí, mi cariño para vos. Excelente. Le digo solo decirle al niño excelente. Pero, sí. Primero, buena persona. Y excelente trabajador y actor. Pedro Undercover, el nombre de la película. Sí, que esté con el argentino. Sí. Con Yayo. Con Yayo. Un amor encubierto. Sí, señor. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Bueno, ahí se va Federico Río. Y recordé, señor, anteriormente que hablaba de designación de sorteos. Con esta misma cabeza, en el 2019 se realizaban sorteos de árbitros. Recuerdo. Sí, yo estuve en varios sorteos. Víctor asistía a los sorteos. Incluso nosotros pasábamos a sacar la varilla. ¿Cuánto tiempo duró eso? 6 meses. Y después un torneo. Después se apagó eso. Así como el audio completo del VAR. Sí. Duró un campeonato y después ya desapareció. relatorio. Y después era sorteo. Pero también era que volver otra vez, no al relatorio, a la jugada propiamente dicha, como fue todo. Sí. Así pone la Conmebol, ¿verdad? Sí. El completo, material completo. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vimay Flores. ¿No te acuerdas Darío Cáceres? No contestaba, pero le podía insistir otra vez. Fue offside el empate de Patoreo. Sí, estaba adelantado. Tenía que ser anulado. Si era con VAR. Claro. Porque estamos expuestos al no tener VAR a este tipo de situaciones. Y es un error arbitral igual. Error arbitral, claro. Con VAR o sin VAR se equivocó el sería que faltando 3 fechas, pongan VAR o 2 fechas. Pero ahí depende del tema del presupuesto, porque hay que readecuar el estadio. Que se juegue en estadios adecuados o adaptados a la ventaja deportiva a los locales, porque tuvieron que salir a jugar de visita. ¿Cuánto público hubo? 2.600 pagantes. Sí. 2.600 creo que era. 2.600 pagantes, 66 millones la recaudación. Lo que sí, hoy mirando el fixture, por ejemplo, San Lorenzo en la fecha 29 juega con Luqueño. Y en la fecha 30 juega con Trinidense. Y ahora es Luqueño Trinidense. ¿Sí? Luqueño Trinidense, tenemos todavía San Lorenzo Luqueño y tenemos todavía San Lorenzo 64 millones Pastoreo Luqueño, Pastoreo Trinidense. 64 millones 195 mil la recaudación, 2.668 pagantes. Bien. Sí. ¿Va bien esta semana? Sí, llovía. A la tarde. Llovía. Se queda Guaybaní en su campo ante Olimpia. Resistencia el que está pensando cambiar. ¿A dónde va a ir?
al Defensores. ¿Cuándo? Ante un ofrecimiento de Cerro, Resistencia Cerro, el viernes. Y lo mejor. Se va a definir esta tarde, después de una charla entre Garcete y Roberto Torres. Lo mejor. Cerro le hace el ofrecimiento de que le va a pagar la seguridad y el alquiler. Está bien, va al Defensor, la cancha no da. Hay partidos al 2x3. No, demasiado hoy partido. se juegan Por dos eso partidos, hoy dos partidos. La cancha no está bien. Otra cosa, prioriza lo deportivo Guaraní contra Olimpia. Sí, No, y porque sabe que siendo lunes probablemente no recaude tanto. Es deportivo el tema. Pudiendo jugar en tu cancha, haciendo honor al viejazo, hacerte respetar de local. Si vos te vas a jugar, Americanisa sabe muy bien cómo jugar un campo neutral, no hay local ni visitante, es campo neutral. Aunque traigan a su memoria, viejos recuerdos, el tema de Cerro Guaraní, es deportivo. Está en la cuerda floja usando una presión del viejazo juguero. Yo si soy técnico y vos me cambiás, te voy a decir, ¿por qué no me das la localía? Vos sos Guaraní. Porque ¿qué te beneficia con cuánto? Con 150 millones. Sí. Iba así, y después yo te iba a decir, si yo soy juguero. Me consultaste a mí. ¿Por qué no vamos a jugar ahí? Si hemos sido visitantes de punta a punta. Acá con el público de Guaraní en nuestra cancha, yo conozco la cancha, hacer esto, tenemos más. Para eso fue la localía. Y vos dirigente le sacás. Lo que no le quieren dar es pretexto a juguero. No le quieren dar pretexto a juguero. La cosa de juguero está muy comprometida. ¿Con quién es Guaraní ahora? Y mañana tiene Copa Paraguay General Caballero de Mallorquín. Después tiene el sábado Tacuarí en cancha de River. Después tiene fecha entre semana local ante Ameliano el siguiente jueves. Y después recién el partido ante Olimpia en Dos Bocas. Pero va a tener dos del seguido local. Y tiene, sí, dos del seguido local. Seguido. La última de la primera rueda y la primera de la segunda. Si yo soy técnico y vos me sacás, yo le decía, ¿para qué me sacás? ¿Por 150 millones? ¿Ve? Y sí, no tenía mucho. ¿Para qué me sacás? Y después lo deportivo también no es que... Digo, ni con lo deportivo, ni para mí es deportivo el tema. Sí, yo para entiendo. mí juguero defiende lo suyo. Si vos me sacás al campo y te vas a jugar, yo te puedo preguntar a la dirigencia, ¿por qué me sacaron la localía? Por 150 millones, veo. Juguero te puedo decir, yo te voy a dar ese dinero y quédate. Si yo soy juguero, quédate. Que vaya a buscar un lunes 150 millones de guaraní y está mi prestigio, está la cancha, juguemos acá. Sí, yo te puedo decir dirigente y vos me asegurás la victoria. Eso, otra cosa yo te digo. Ahí yo me pongo del lado dirigencial y digo... Eso no existe. Hace 7 partidos que no gana. Y bueno, y más a favor de Juguero. Ahora me va a hacer jugar ya. En la segunda fecha le ganó General Caballero. Y bueno. Después no Después el problema de Juguero. Es más, Aguaireña tenía el partido ganado. Y Guaraní no necesita ir a buscar 150 millones. No necesita. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo me hago responsable. Guaraní no necesita 150 millones para sacar y perder la localía. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Te esperamos en Subyala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Llegaron los Blue Days de Samsung hasta el 11 de septiembre. Vas a encontrar los mejores descuentos en smartphone, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más. Todo de la mano de Samsung y las mejores casas de electrodomésticos del país. Samsung Blue Days. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra tenés doble cupón. Entrate más en shellhelix.com.py. Con Asismed consultas sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica, casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más de nuestros servicios en redes sociales @Asismed
Asismed Pegrega, cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Cuando dice recreativo en el programa ayer... ¿Qué van a tomar ustedes? ¿Qué quieren tomar? Agua, cerveza, gaseosa. Vamos a tomar una cerveza. Yo te tomar una cervecita. Una cerveza. Amerita la ocasión. Amerita. Agua. Claro, que con agua no. No, yo necesito agua. Miércoles tenemos recreativo. No sé. Está la concentración, amigo. Esperancita. El miércoles tenemos recreativo, ¿quién le dice? Roque. ¿Por qué? ¿Por el partido, veo? No le veo irónico a Roque. Yo creo que ya sabe que va a ser recreativo el miércoles porque no va a jugar. Yo también porque creo entrenan eso. estos días y el miércoles va a ser Pero recreativo. si llega a concentrar, Ay, quiere decir que se quiso hacer el simpático. No sé, no va. Porque pueden hacer recreativo el miércoles. Si es que el equipo Si es que no titular juegan, claro. el equipo no Ahí participa. entendería yo el... El recreativo. Sí, pero si no, me parece que se quiso hacer el simpático. Digo miércoles recreativo. Ni por el o sea, ni por el miércoles si juega, no. Se sabe que el miércoles es Olimpia Libertad. Dijo, yo entiendo muy bien lo que quiso decir. ¿Qué es lo que quiso decir para vos? Y irónico fue. Sí, y por eso Irónico fue. tiró la risa al ¿Cómo final. él siendo jugador? No, él todavía no sabe si va a quedar o no va a quedar. Él sabe que el miércoles es el partido. Y si sabe ya, si es que el Y técnico bueno, ya pero le dijo... ponele, pero igual, tenemos. igual, sin defenderlo, porque no soy Para quien mí fue para irónico. defender o atacar, pero... Y si él ya sabe que no va a jugar el miércoles y va a practicar en la mañana... A mí me extraña porque... Pero Roque no suele ser así. Salvo que está muy lastimado por Olimpia, por todo lo que le dijeron. Ahí es otra cosa. Si eso él siente y no solo... Las cosas que le dijeron, traidor y demás cosas, a lo mejor le siguen diciendo. Para mí Roque no juega mañana, ¿y para vos? No juega. ¿Para vos? No, para mí no. ¿Para vos? Para mí va a estar en el banco. ¿Para vos? En el banco. Para mí no juega ni va a estar como... Roque. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar Repuestos. Soluciones para todo lo que buscas. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @TempleParaguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno, que alimenta y nutre las articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Megalabs. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar, 2.700 millones en premios CNT Chef Paramoy. ¿Cómo te va, licenciado Carlos Jovine? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Bueno, partido mañana, Copa Paraguay. Partidazo. ¿Eh? Partidazo. Contanos. ¿Qué sentís? ¿Qué cosa? El propio partido. Partidazo va a ser. Sí. Partidazo, estamos preparados, estamos en planificación, vamos a ir a buscar el resultado, no sé. Es el partido de la Copa Paraguay. Nosotros ganamos los 3 campeonatos de este año. Vamos a pelear los 3 campeonatos. Ganaron 1 en la apertura. Ahora van por la Copa Paraguay y van por el clausura. Sí, vamos por los 2 que restan. Tuvimos un traspié, pero tranquilo, vamos para adelante. Vamos vuelta a la página y seguimos. Licenciado, ¿cómo toma, habrá escuchado, se habrá enterado del reclamo de Olimpia de entrada por la designación de Juliadosa? ¿Es algo que les inquieta, no le dan trascendencia? En absoluto, nosotros estamos planificando nuestro partido. Nosotros los árbitros generalmente no nos fijamos en quién es el árbitro. El árbitro es un elemento más dentro del partido, nosotros tenemos que buscar ¿cómo se llama? Obtener resultados que nos permita pasar a la siguiente fase y ya. O sea, le resta importancia a lo que en el ambiente en este caso va sucediendo. En realidad no estoy muy enterado de lo que pasó. Sé que hay algo que dijo la gente de Olimpia en contra de este árbitro, o no sé cómo es, algo así que está agradeciendo. Ya en otras emisoras también me preguntaron lo mismo. Y a todos les respondo, nosotros no estamos, ni siquiera estamos
atentos a lo que se está diciendo, ¿verdad? Nosotros estamos enfocados en nuestro partido. Después tenemos que ir a Villarrica, después tenemos que volver a jugar acá, después tenemos otro partido otra vez acá el próximo miércoles otra vez contra Tacuarí, después tenemos contra Meliano, y tenemos que atender todos los frentes, pero enfocándonos en nuestros partidos. Licenciado, una última simplemente por curiosidad, porque la vez pasada me llamó la atención en la olla que ustedes no usaron los palcos para los directivos. ¿Eso se debió a una decisión de la directiva de Libertad o no se habilitaron los palcos ese día? No. Yo había averiguado justamente con la gente de Cerro, con el señor Ramón Lescano específicamente, y me dijo que los palcos no estaban habilitados, pero que sí nos iban a habilitar la bandeja de arriba para los dirigentes y los staff y todo lo demás, ¿verdad? Pero los palcos no estaban habilitados. El motivo no lo sé. Ajá, pero no lo tomaron mal tampoco, o sea, se ubicaron allí sin problemas, no generó ningún tipo de queja ni nada por el estilo. No sé cómo te explico, nosotros no nos quejamos, nosotros nos mandan a jugar a donde nos digan, nosotros vamos y jugamos. Nos dicen, no, acá no te vas a quedar acá en este rinconcito, y nos quedamos, y no sé, no pasa nada. Bueno, mañana vamos a ver qué va a pasar. Estuvimos bien, no tuvimos ningún inconveniente, te cuento, estuvimos bien, no tuvimos ningún inconveniente, pero los partidos se ganan en la cancha, no en la gradería, no depende de dónde le ubique a los dirigentes o al staff o al público, no depende de eso para que el partido se gane. Bueno, licenciado, tu opinión como directivo de Libertad. Gracias por tu tiempo. Cuando guste, mi querido, hasta luego. Gracias, Carlos Jovine, el directivo de Libertad. ¿Cuándo juega Tacuaré con Guaraní? El sábado 19:15 en cancha de River. Le van a poner Iván Almeida, que hoy se quejaba esta mañana en la cancha de River. La vez pasada ya también, frente a... Y hoy juega Tacuaré también ahí, antes Deportivo Iteño, a las 3 de la tarde. ¿Fue 0-0 que fue empate? Porque terminó perdiendo... Pero no se puede, ¿cuántos partidos se juegan ahí hoy? Y hoy 2. ¿Qué día es? Hoy es martes. ¿Y el viernes? Viernes hay 1, sábado ¿Qué partido? hay 1. Viernes Resistencia 0. Que se va a jugar en el Defensores. Y sábado Tacuaré. Llámale para Roberto Garcete, por favor. Vamos a lo que decía el niño Jorge, si es que ya acepta Resistencia, pues él le propone arrendamiento. Seguridad, se va a jugar ahí. La logística. Ya el fin de semana en River se jugó viernes, Resistencia General Caballero, y sábado a la mañana otra vez jugó River de local ahí. O sea, se viene usando, hablamos de 6 partidos en una semana. River, pues esa cancha no da, el campo no da. Más los entrenamientos del River. ¿Cómo te va, Iván? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Bueno, parece ser que el partido, Iván, te cuento a vos informativo, porque también haces periodismo, que el partido Resistencia Cerro probablemente sea el viernes, misma hora Defensores y no cancha de River. Esa cancha de River está muy estropeada. Ustedes juegan esa cancha del sábado de Tacuaré, Iván. Nosotros jugamos ahora en 1 hora y media en cancha de River. Sí, ese es Copa Paraguay. Copa Paraguay, te hablo del campeonato. Sí. Campeonato. Sí, nosotros jugamos, bueno, pero hoy hay 2 partidos, jugamos nosotros, pues juega Resistencia, jugamos nosotros el sábado, estaba programado el partido de Cerro el viernes. Bueno, y la cancha está golpeada, no cabe duda que está golpeada hace tiempo, ¿verdad? Lo que nos llamó mucho la atención es que hoy se juegan 2 partidos de Copa Paraguay acá, pudiendo jugar en cualquier otro estadio que tenga un mejor terreno de juego, ¿verdad? Pero bueno, es lo que toca, no podemos hacer nada nosotros. No, ya sé, pero la cancha no da, no está bien. No, la cancha no está bien, obviamente que no está bien, para nada. ¿Y qué dicen tu directivo sobre eso? Si pusieron plata ahí. Lo que pasa es que sí, nosotros como hablamos hoy, nosotros nos tenemos que adaptar a lo que pueda hacer Tacuarí, creo que Resi también invirtieron plata en cancha de River, pero no pasa solamente por el cuidado, pasa que se programan partidos de Copa Paraguay, de intermedia, de la B, de femenino, y no hay cancha que aguante. Aparte River tiene que entrenar ahí, Resi también quiere entrenar una vez a la semana en la cancha donde juega de local, nosotros también queremos entrenar por lo menos una vez a la semana en la cancha donde jugamos de local. No hay cancha que te aguante, Arturo. Bueno, ¿y cómo hace con el partido entonces, cuando la cancha no da? Sí, tenés que jugar igual, ¿qué vas a hacer? Tenés una idea futbolística y dentro del partido vas viendo si puedes de esa manera con la que tenés pensado o terminar metiendo de repente 2 torres dentro del área y empezar a cargar. Obviamente
las canchas cambian la idea futbolística que pueda llegar a tener uno. ¿El equipo Paraguay ya tenés confirmado? Sí. ¿Alternativo? Sí, el equipo alternativo está Neri, que está hace un mes que no juega después de la expulsión contra Resistencia, y le vamos a dar un tiempo a Valdesí para que pueda hacer un poco de fútbol, para que vuelva a agarrar ritmo después de su lesión. Después son todos chicos que están peleando lugares para entrar al equipo A. Bueno, y la cancha ya viste, ya conocés de memoria esa cancha. Tanto de memoria no, porque nosotros venimos solamente una vez a la semana a entrenar, ¿verdad? Sí venimos a jugar los fines de semana, pero sí, sabemos que la cancha esta vuelta se usa mucho. No hay cancha que aguante, más ahora que tenés este cambio de clima, frío, calor, sabemos que el pasto sufre y bueno, es lo que nos toca, ¿verdad? Nosotros nos amoldamos a lo que pueda hacer Tacuarí, por supuesto, 25 millones para fin de semana para jugar en un defensor, no se puede, pero sí esperábamos que Copa Paraguay por ahí nos toque una cancha con un mejor estado. Bueno, seguiremos charlando. Iván ya está para jugar en el instante de Tacuarí. Gracias, Iván. Dale, un abrazo para todos. Gracias, Iván Almeida. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Lavarropas Tokio Cecilia 6,5 kilos. Carga frontal, precio normal 18 cuotas de 264.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero, disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento, a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki, el sábado 10 de septiembre, en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo El Germano. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula joré para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol. Promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. ¿Qué quiere el niño Víctor, Dani, Francisco buscar socio, captar socio? No buscar. Racing lo anunció con orgullo. Racing alcanzó la mayor cantidad de socios y socias de su historia. Con 80.000 socios tiene Racing. En su historia. 80.000 socios tiene Racing en la Argentina. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puertas sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Detergente líquido Limpia Azul, ideal para lavado a mano en todo tipo de lavarropas. Protege las prendas, tus manos y el lavarropas, disponible en sus variedades clásico y floral. En presentaciones toy bag, frascos y bidones, base, un mundo de limpieza. Roberto Garcete, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Roberto, Resistencia Cerro el viernes, ¿se juegan en Defensores? Todavía no está eso finiquitado, Arturo. Tengo una reunión con mi cuerpo técnico y el capitán del equipo después del partido de Copa Paraguay ahí en la cancha de River. Lo que se cuestiona mucho es el campo de juego de River, Roberto. Sí, así dicen, y queremos ver qué tal queda después de estos 2 partidos y si vemos que nosotros que también a nosotros nos va a perjudicar, queremos ir al estadio también. ¿Y cuándo te reuní con Roberto Torres? Después del partido de hoy, de Copa Paraguay con Tembetar. Y bueno, pero Cerro se encarga de pagar el arrendamiento y demás. No, Arturo, o sea, ellos me hicieron ese ofrecimiento, pero yo le tengo que comunicar eso a mi comisión directiva. No sabemos si vamos a aceptar eso. ¿Y por qué dudan en aceptar?
Porque si nosotros cambiamos de estadio no es porque ellos nos piden a Arturo, es porque nosotros vemos de que podemos hacer un mejor papel en el estadio. ¿Y futbolísticamente cómo están para eso? Estamos bien, todo el equipo está al 100% menos Alexis Rojas y esperando hoy el partido de Copa Paraguay y después ya pensar en Cerro. Bueno, Roberto, gracias por tu tiempo, muy amable. Abrazo, Arturo. Adiós, gracias. Incluso, Roberto, que se esté respetando la entrevista, 30 graderías. Si es que se oficializa, que van a oficializar seguramente, pero la cancha no da. No es por desacreditar a Roberto Bercete. 30 graderías que se tiene que cobrar. 40 platea y 70.000 preferencias. Para el viernes. ¿Esa cancha no da? No está bien. Llamale a Roberto, ahora juega. A la Roberto, sí, Resistencia y 5:30. Y justamente después de ese partido, porque va a ser en cancha de River, van a definir si quieren o no jugar ahí. Precio de las entradas para el partido del viernes 19:15. Gradería 30.000, platea 40.000 y preferencia 70.000. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles y electrodomésticos. Comprando productos de la marca Speed, Kik, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electroban. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acercate a la sucursal más cercana. Entérate de bases y condiciones ingresando a electroban.com.py. Electroban 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santa Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santa Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Falta la confirmación oficial del partido del viernes del Defensores. Sí. Resistencia local ante el Cerro, 30.000 gradería, 40.000 platea, ahí pone parejo, y 70.000 preferencia para el partido del viernes, que está para mudarse de escenario, va a ir de River al Defensores del Chaco. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Paracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco SRL. La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero que interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol. Además de miles de premios más, ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros. Sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada, hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta de arreglos, cebolla, sur y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade. Aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida. 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elegillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Acero y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Trebuella representa frutos de los Andes. Enseguida la programación Copa Paraguay con el niño, ahí los partidos de hoy, los partidos de mañana, ya volvemos. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con
con la mejor relación precio-calidad. En Punto Farma hoy, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú, tenés 30% de descuento y si pagás con Amex, tenés un 5% adicional hasta 6 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestros 462 puntos en todo el país. También esta promo es válida para comprar en la web, en la app o llamando al 61 61 000 Día Itaú en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras de rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. 13-19. ¿Ya probaste suerte? Hoy ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro y te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bono para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale a la fiebre de las inflamaciones y al dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Tenemos Copa Paraguay, niño. Sí, señor, todo el repaso de la Copa Paraguay. 3 partidos hoy. Ahora en unos minutos, en unas horas. Iteño Tacuaré se juega en cancha de River a las 3 de la tarde. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web en las redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquiere tuyo con un bono de $1,000 con cuotas de $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. El siguiente partido, Resistencia Tembetare, igualmente en cancha de River, hoy 5:30 de la tarde. Llego a recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados, lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. A las 20 horas, Guaireña, General Caballero de Ceballos juegue. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. Mañana otros 3 partidos. General Caballero, pero en Mallorquín, ante Guaraní a las 15 horas ese partido. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa. Consigue queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Ceballana 1751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Representa y distribuye Britam S.A. Más partidos para mañana, 17:30, Sol de América Nacional. Tanto el juego General Caballero Guaraní como Sol de América Nacional se juega en Itagua. Se viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. De martes a domingo, en José Campos Lanzoni, 273K, seguidos Pan, restaurante La Tarima. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el Machetazo ahora es el Ahorrazo. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga visión móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Más de repaso de partidos. Olimpia Libertad se juega mañana a las 20. Esto en el Defensores. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Los precios de las entradas para ese juego Olimpia Libertad de mañana a las 20. Graderías, tanto norte y sur, 20.000 guaraníes, platea 30.000 y preferencias 50.000 guaraníes. Los precios
para las entradas de la Copa Paraguay. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta más, una herramienta más en su obra. Más de repaso de partidos. El día jueves, Rubio Ñu, 12 de octubre, será a las 16. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Más de repaso de juegos. Benjamín Acebal Ameliano se juega el jueves a las 18:30. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Repaso de la jornada 10 del campeonato, los partidos que se vendrán el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. El viernes, Resistencia Cerro Porteño, 19:15. La hinchada de la parrilla lo saben hoy, asados en Choriqueso Chorti, que los encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales e ingresa a bancopo.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Más de repaso de los partidos del fin de semana. Guaireña Libertad, el sábado 16:45. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues chupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento con las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfrutad del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. A su 2022, el 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Y el sábado 19:15, Tacuaré Guaraní. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.lasobera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumira de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, dos locales, Casa Central, Eusipellana Casi, Arraitos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543 Wilmar SRL. Ameliano Nacional juegan el domingo a las 16. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Banco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Más de repaso de partidos, el domingo 18:30, Olimpiasol. En la Caja Mutual, desde los 18 años ya puedes empezar a ahorrar, cualquiera sea tu profesión u oficio, y jubilarte a los 55 años. Entérate cómo hacerlo en nuestras redes sociales o ingresá a cmcp.org.py. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambucio, Adresta, Encarnación, Cordero, Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El lunes, General Caballero, equipo de Mallorquín ante el 12 de octubre, 19:15. Todos los miércoles aprovecha los descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Haz tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Tupi, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Te esperamos en el showroom más variado del país, en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py o llamando al 569-9000. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Ustedes saben que juega de local Palmeira, ante Paranense
13 Libertadores. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 021 607 151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. 1328. Pollos Somerset te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Más ricos o más saludables. Pollos Somerset paraguayos nuestro, producido por Granjeros Camporove S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor, generadores del LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. Lo evitas ahora, ponete Prudence y dale. Jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984 324 633. Ingresa a fimayflores.com. Regalamos, regala Fimay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994 493 456 021 211 099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Vamos con el repaso de la semana de la Copa Libertadores. Hoy Palmeiras Paranaense, 20-30 Palmeiras local, recordando 1-0 hasta arriba en la serie Paranaense. ¿Querés una solución a la suba del combustible en la moto Kenton? Es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Llegaron los Blue Days de Samsung. Hasta el 11 de septiembre vas a encontrar los mejores descuentos en smartphones, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más. Todo de la mano de Samsung en las mejores casas de electrodomésticos del país. Samsung Blue Days. Más de repaso de juegos. Mañana 20:30 Flamengo Vélez en Brasil, 4-0 arriba en la serie Flamengo. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro de aceite que compres en estaciones Shell adheridas, ya participas en el sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. Con Asismed consultas sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Flamengo Vélez, decíamos mañana 20:30 Libertadores en minutos, repaso de la Sudamericana. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Bartá, la mejor batería de ropa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Bartón Gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Mañana 20:30 Copa Sudamericana, Melgar Independiente del Valle. 3-0 está arriba, Independiente del Valle en la serie. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House y una compañía Megalab. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López, Cací Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Macar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Inforet en todo el país. CNT animado a soñar 2.700 millones en premios Cheporemo. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Escucha esta oferta: secarropas colgante Müller Sam de 8 kilos, precio normal 18 cuotas de 71.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 49.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Más de repaso de juegos. Sao Paulo Goianiense el jueves 20:30. Aquí Goianiense está arriba 3-1. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road Inspiration y listo. Bases y condiciones en guía.com.py. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además te podés ganar premios directos para disfrutar tu pasión. Carga los códigos ocultos de los cupones en los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial
oficial de la Conmebol Libertadores. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. El viernes arranca la fecha 26. Independiente River, 17 horas. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Jack y Golf Club Paraguayo El Germano. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GDB Mastercard. Acumula goles para sorteo increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjeta de crédito Banco GDB Mastercard. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. En Ciudad del Este el viernes 19-15, 3 de febrero, Pastoreo. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta sin entrega inicial. Financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Quita manchas base, remueve todo tipo de manchas en tus prendas, incluso las más difíciles como las de café, vino, aceites, grasas, entre otros. Conoce este y otros productos en redes sociales de Base. Ingresa a basebase.com.py. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles y electrodomésticos. Comprando productos de la marca Speed, Kick, Guanque o Atlas, tendrás cupones para el sorteo del caminazo Speed Deck Electroban. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acercate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.py. Atera Colegiales el sábado 10 de la mañana. Llegó Fiesta lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege tu vehículo con Santa Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santa Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay. Además, está en la mente de cada paraguayo y Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros siendo los número 1. Gracias a vos nuevamente Top of Mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. El instante Re Monumental en la satelital me decía, niño, porque arrancábamos con eso y queremos cumplir. Mañana vamos a cumplir con todos también los auspiciantes. Tiene mucho que ver con la reacción de Olimpia. Pedro Balota y Julio Jiménez, el asesor jurídico de la reacción, por la designación de Julia Dosa, árbitro de Copa Paraguay mañana. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparece.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearmen te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearmen, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. Tenemos aquí las palabras de Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia, y Julio Jiménez, asesor jurídico de Olimpia, delegado, tiene que ver por la designación en el caso de Julia Dosa, árbitro del juego de mañana. Pedro, Olimpia se manifiesta por el tema de Julia Dosa, árbitro con antecedentes. Decía Julio Jiménez que Olimpia presentó una nota incluso después del partido con el 12 y Olimpia pone alerta. Justo en este partido, llamativamente, Giancarlo Juliadosa, con incontables antecedentes negativos contra el Decano, volvió a ser designado por la APF de dirigir al duelo del miércoles Copa Paraguay. Queremos tu opinión como vicepresidente, Pedro. Y bueno, por sobre todas las cosas, una afrenta contra el Olimpia, una falta de respeto total a la institución centenaria. No, imposible que ocurra eso, habiendo tantos árbitros que tengan que designarle a una misma persona contra quien ya hubo antecedentes. Yo entiendo probablemente, o entendería probablemente, si no, bueno, no tenemos árbitros, entonces es el único a quien podemos hacerlo, pero nos hacen el Olimpia pidió por nota, pidió a través de la directiva, en conversaciones, en todo. Esta es la muestra de por qué estamos como estamos en el fútbol paraguayo. Acá está la prueba de todo. No pueden hacer esto, y si lo hacen, evidentemente es por una falta de respeto, por una falta de capacidad, o porque las cosas se manejan como se manejan.
No nos pueden designar este árbitro, de ninguna manera. Y todos los olimpistas van a estar atentos. Lo exponen al árbitro, lo exponen a todo el colegiado y a la misma asociación. Yo creo que se perdió la pista y bueno, es una afrenta al Olimpia. ¿Y qué reacción y qué comunicado, aparte de la red de Olimpia Media y la gente de Olimpia? ¿Dirigencialmente Olimpia se va a manifestar o no? Aparte de lo que está diciendo vos. Sí. Y pregunto, ¿qué dirigente del Olimpia, y mismo cualquier dirigente del fútbol paraguayo, el mismo técnico de Libertad en su momento, habló de este árbitro? Y otra cosa, ya que el árbitro está tan cansado, tendría que bajar un poquito la panza. Yo tengo 52 años y tengo menos panza que él. ¿Qué les parece y qué opinión podemos tener todos? ¿Cuál es, en qué situación le ponen a este árbitro en medio de todo? Bueno, ya le digo, a lo mejor ni es culpable por la designación, no sé, quiero pensar, ¿dónde está la cabeza, dónde está el pienso en este colegiado para hacer semejante designación? ¿Y qué te hace pensar a vos? Creo que vamos a dejar en manos de la gente, de todos, que es lo que me hace pensar eso. Es imposible que pase, pero pasó. ¿Vos creés que esto le incomoda al mismo Juliadosa por el antecedente de su designación? Decir que la culpa no la tiene él. Lo lógico es pensar, yo quiero pensar así, quiero pensar de esa manera. Quiero pensar de esa manera, pero no puede, esto no puede suceder. Venimos haciendo todas las cosas bien. Estamos facilitando jugadores a la selección, aunque nos cueste esas convocatorias que están haciendo. Y bueno, creo que vamos a jugar con una renguera en el partido. Evidentemente hasta los jugadores van a entrar, ya vamos a jugar disminuido, apocado. ¿Por el árbitro? Por el árbitro. Si el Olimpia lo hace formal, frontal y seriamente un pedido, ¿qué te da a pensar? ¿Y ustedes, qué pensaremos todos? ¿Qué estamos pensando todos? ¿Ustedes consideran de mal gusto, resumiendo? No solamente de mal gusto, es un atropello a la institución. ¿Atropello? Es un atropello. Es un atropello a la institución. Yo creo que de nada le sirven las notas, de nada le sirven los pedidos, de nada le sirve el video que enviamos en su momento, los antecedentes que tenemos. No, creo que ya acá se rayó todo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Y si llegara a dirigir, y si llegara a haber algún problema en el partido, evidentemente nos van a tener que dar la razón en todo. A pesar de que no sirve de nada. Esta denuncia fue presentada el 18 de abril. Bueno, ¿qué te parece? Esa nota era para que no le tengan ya en cuenta al árbitro. Sí, señor, correcto. Entre otras cosas, una nota bastante larga, Pedro. Artículo 65, sí. Incapacidad técnica. Víctor Villalba, ¿vos tenés ahí? El partido 12 de octubre Olimpia, en Itagua, aquí el gol anulado a 5 minutos del final. Recuerdo que saltaron Jorge Recalde y Alexis González, y hay un toquecito de Recalde, se desploma Alexis González y termina anulando por VAR. Derlis López en el VAR. Exactamente, Derlis López en el VAR. ¿Y qué dice la nota? Y habla de incapacidad técnica, en este caso de la denuncia podrá ser realizada por el Tribunal Disciplinario por la Dirección de Árbitros, y explica la jugada. Minutos de finalizar el encuentro entre Olimpia y 12 de octubre, minuto 89, Olimpia consigue anotar un gol tomando la ventaja del partido y posiblemente así obtener la victoria. Y luego explica paso por paso la jugada en sí, que fue bastante polémica en su momento. El VAR de nada sirvió ante la lamentable actuación de los señores Derlis López y Giancarlo Juliadosa, donde este último en numerosas ocasiones ha perjudicado la labor deportiva del Club Olimpia en el terreno de juego. Adjuntamos a esta presentación un video que prueba la jugada en cuestión, así también el informe del partido del árbitro para mejor apreciación de los miembros del tribunal. ¿A ustedes les parece que no está todo dicho? Poco importó esto.
Poco les importó el video, la nota, el comentario de toda la prensa, todos los aficionados que estuvieron en la cancha, todos aquellos que vieron por televisión. Poco les importa todo eso para tomar esa decisión. Artículo 65, terrible es la nota que ustedes le ponen. Incapacidad técnica. 1. El árbitro que demostrase ineptitud, esta nota de Olimpia, o incapacidad técnica manifiesta para el ejercicio de su función, será suspendido por sus funciones de 6 meses. Y esto es lo que usted ha ajustado, esto es lo que hacen Pedro Balota. Claro. Se considera ineptitud o incapacidad manifiesta a todo error cometido que resultare evidente y de fácil percepción, no existiendo impedimento alguno para observar la infracción mal o no sancionada, pese a lo cual el error fue cometido, dice. Es decir, esta es la parte fuerte, Pedro, incapacidad. Sí. Y bueno, te parece que tenemos que llevar sobre nuestras espaldas, nosotros que estamos participando con todas las reglas del campeonato. Cardona había dicho no somos bobos, fue una de su expresión cuando uno de los partidos quedó con 9, ¿te acordás? Yo estoy decepcionado, no sentimos que nos miran con la misma vara. No pueden ser los protagonistas, el árbitro y el VAR, y que nosotros no pretendan que nos sigamos callando y nos sigan perjudicando. Solo pedimos que nos miran con la misma vara. Y me siento decepcionado. Algo no funciona en el arbitraje nacional. O sea, nosotros no somos bobos, tenemos nuestra estadística. Hay cosas que nos cierran, lastimosamente. Sí, tal cual. Y no, esto digo que este tema... Nos comemos vídeo para entender lo que puede pasar. Hasta le resta legitimidad al resultado del partido que puede haber. ¿Qué querés que te diga? Y quiero que se entienda y claramente que nosotros no nos oponemos a que designen un árbitro, de ninguna manera. Nos oponemos a que lo designen a este árbitro. ¿En ningún partido de Olimpia, Pedro Balota? Claro. ¿Y qué van a hacer después? Esto sí le designaron que... Y bueno, vamos a hacer lo que podemos y todo lo que esté a nuestro alcance. Este árbitro está marcado por Olimpia. Sí, está por escrito. No, por eso digo, es un escrito que ustedes dicen que, es decir, esa nota entró y no tuvo respuesta a nada. No, por supuesto que no. Y ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Probablemente él no tenga la culpa de la designación, porque es una afrenta para Olimpia. Y bueno, Pedro pero volvió árbitro con insignia de FIFA. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Eso no lo designamos nosotros. Ya me da risa todo lo que... No. Bueno, evidentemente coincido con lo que dijo el presidente. Si no somos, espero que no exista ningún detalle que pueda destruir la fiesta. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias. Chao. Pedro Balota. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Julio Jiménez, delegado Olimpia, asesor jurídico Olimpia. Primero, la Conmebol compró General Díaz. Es correcto. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿Cómo ves desde afuera que la Conmebol haya comprado General Díaz? ¿La Conmebol puede intrometerse en cuestiones internas de General Díaz? No. ¿Para qué salió a comprar? Pues tendríamos que preguntarle a ellos. Julio Jiménez. ¿Vos firmaste la nota por el tema Julia Dosa? El presidente y el secretario firman las notas institucionalmente del club. Bueno, fue designado Julia Dosa, hablamos con Balota, pegó el grito al cielo. Sí, el Club Olimpia está preocupado por una cuestión institucional, ¿verdad? Como veníamos diciendo, nosotros hemos elevado críticas puntuales contra el señor Julia Dosa en agosto del 2021 bajo la presidencia del señor Brunote y en abril del 2022 bajo la presidencia del señor Cardona. Únicamente contra la designación de este señor. Habiendo otros 10 árbitros en lista para selección, nos designan este árbitro en este partido importante que es el mata-mata que tenemos el día de mañana contra el Club Libertad. Ahora, si en esa misma línea, si nosotros elevamos las quejas institucionales y lo que recibimos en consecuencia como eco es el silencio,
Cuando se hacen críticas al arbitraje por parte de directivos o personas que ejercen funciones dentro del club, nos instruyen en sumario y somos objeto de multa, entonces realmente las instituciones no están funcionando, ¿verdad? Porque las quejas que se realizan a través de nuestros dirigentes o funcionarios del club y derivan en sanciones económicas por no seguir los canales institucionales, y abiertos los canales institucionales, los mismos no son atendidos, entonces ¿dónde estamos parados? Es una problemática seria que se debería de abordar para evitar conflictos de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Y qué harán? ¿Ninguna nota más? Y vamos a elevar la misma, o sea, evidentemente vamos a seguir luchando para que atiendan estas quejas y para revertir esta problemática institucional de que evidentemente debe ser mejorada por el bien del fútbol paraguayo. Nosotros lo que sentimos es de que no se han atendido las cuestiones institucionalmente. Cualquier otro peyorativo que utilicemos va a ser objeto de sanción y no estamos para ser otra vez multados por realizar críticas institucionales. No. Entendemos de que es una problemática de la APF, de que no atiende los reclamos de sus asociados, de que tampoco toma cartas en el asunto y guarda un silencio que no entiendo el motivo, ni tampoco quiero darle un calificativo emocional, ¿verdad? Porque sería muy subjetivo de mi parte y no institucional en ese sentido, ¿verdad? ¿Vos crees que restarle una importancia o entre comillas fue un descuido en designación para ponerle, sabiendo que Olimpia puede tener reacción por parte del departamento de árbitros? Realmente no tiene explicación, yo no entiendo y necesitamos una explicación de por qué existiendo 10 o 12 jueces y existiendo dos notas de Olimpia solicitando de que ese señor puntualmente, esa persona no cobre los partidos, se va y no designa en un partido de esta naturaleza. Realmente resulta inexplicable, ¿verdad? ¿La primera nota cuándo fue? Agosto del 2021. En agosto del 2021. ¿Después de qué partido? Después Olimpia Cerro, ¿es para uno? Puede ser, no me acuerdo. Ese fue el día que gana Cerro 3-0 y que fue expulsado Iván Torres, cuando el partido estaba 0-0, por una especie de reacción a Enzo Jiménez. Entiendo que fue ese partido porque aquí veo los reportes de aquel día, agosto del 2021. Pero después volvió a arbitrar, Víctor. Sí, en abril contra 12 de octubre de este año. Sí, después le aparece... 12 de octubre, el que anula el gol de Olimpia con una falta que no existió en el medio de la cancha contra la de Pollo Recalde. Haciendo un recuento a esto, después de ese partido Olimpia Cerro en cancha Olimpia, no arbitra más Julio Dosa hasta que aparece el partido Olimpia 12. Olimpia Resistencia como cuarto árbitro, cuando le expulsan a Saúl. Independientemente de eso, o sea, existen una cantidad infinita de árbitros y nos designan otra vez la persona que nosotros solicitamos. O sea, la pregunta es, si vos tenés que hacer el reclamo a nivel institucional y la institución ante la cual reclamás no toma nota de la inquietud, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué habilitamos el procedimiento institucional? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es la autocrítica que tienen ellos en ese sentido? ¿Por qué hacen esa designación? Existiendo, o sea, realmente nos resulta a nosotros algo inexplicable, ¿verdad? Nosotros lo hacemos en forma institucional y vamos a elevar, ¿verdad? Vamos a elevar la APF nuevamente, vamos a hacer todas las cuestiones, vamos a ver si podemos juntarnos con otros clubes que se sientan también perjudicados y ver si se pueden tomar cartas en el asunto, ¿verdad? ¿Van a acompañar a Olimpia en esto? En realidad es para el club paraguayo, Arturo, no es para Olimpia. Si un club colega de la divisional se siente perjudicado, pero pues que lo diga, puede existir, y existiendo soluciones sin dañar absolutamente a nadie, y sin exponerle al señor Julio Dosa en este caso, o al árbitro de que el club, de que otro club colega de la divisional no quiera que intervenga, apartarle simplemente para evitar ese conflicto. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Cuál es una solución al problema feo? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no se actúa de esa forma? No se toma nota ni toman supuestamente no toman conocimiento de ello, ¿verdad? En este tipo de cuestiones institucionales. Sin embargo, si existen comentarios de dirigentes o de funcionarios que ataquen un arbitraje puntual, a nosotros nos abren los sumarios y nos condenan a multa, ¿verdad? Que se haga caso omiso a la vía institucional. Si el objeto de la sanción, porque acá es demasiado fácil la ecuación,
Si se le sanciona a un dirigente o a un funcionario del club por referir a un arbitraje en forma personal y no vía mediática y no vía institucional, entonces eso amerita una sanción. Si nosotros acudimos a la vía institucional y no recibimos respuestas en consecuencia, ¿cuál es el efecto de la otra sanción? O sea, lo que se quiere disuadir es el que salga una persona a hablar del arbitraje. Y es que si tiene quejas que lo haga institucionalmente. Si nosotros lo hacemos institucionalmente y hacen caso omiso, ¿verdad?, a las inquietudes o reclamos, entonces ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos haciendo eco es de una queja institucional que hemos formalizado y que no se ha atendido, ¿verdad? Entonces eso denota una preocupación por parte nuestra institucional e instamos a la APF de que tome nota de ello para que esto no vuelva a suceder. Nosotros no estamos haciendo ni un acto de juzgamiento de la actitud y o conducta del señor Juliadosa y o de la APF. Lo que estamos haciendo es reflejando nuestra inquietud ante el silencio de la APF a atender nuestras críticas, nuestras inquietudes institucionales, ¿verdad? La primera nota fue presentada ¿cuándo, Víctor? Después del partido contra Cerro. Sí, contra Cerro, agosto del 2021. Agosto, él reaparece, porque no tenemos los datos y perdón, tendríamos que tener, aparece Juliadosa como cuarto árbitro después en un partido de Olimpia, que fue el de ahora, ante Resistencia. Sí, señor. Antes no lo había hecho. Así mismo. Ahora aparece como árbitro principal. Correcto. Copa Paraguay, mañana. Mañana. Y ustedes dicen, ¿por qué si le cuestionamos y ya no aparecía, por qué aparece ahora? Eso es. Sí, claro. Existiendo tantos jueces que puedan intervenir, ¿por qué no designan a él? Si vos tenés la posibilidad de evitar, ¿por qué no evitas? Antes del partido, ¿vos estás redactando alguna nota, otra vez al tribunal o no? ¿O al departamento de árbitros? Y eso vamos a analizar institucionalmente. Todavía no hay una posición de presentar una nota formal. Si las dos anteriores que hemos presentado no han derivado en resultados, yo creo que una tercera también tendría el mismo curso, pero eso habría que ver, ¿verdad? Yo creo que probablemente formalicemos, pero todavía no tenemos una decisión directiva al respecto. Si vos fuera el que sugerí, ¿qué haces? Sos asesor jurídico de Olimpia. ¿Ese es tu cargo, Julio? Yo qué haría, yo dejaría constancia institucional del reclamo e intentaría posteriormente, insistiría en modificar ese tipo de prácticas, ¿verdad? ¿Harías una nota diciéndole a donde corresponda APF por qué no designan cuando ya hemos puesto nuestra posición con relación a este árbitro? Ahora, antes del partido, digo. No sé si antes del partido, Arturo, porque nosotros vamos a cerrar este capítulo el día de hoy y mañana vamos a concentrarnos en el partido, ¿verdad? Porque al final entran 11 contra 11 a la cancha y las cuestiones dirigenciales van a tener que esperar probablemente al día siguiente, ¿verdad? Bueno. Habrá que ver cómo actúa el señor Juliadosa. Esta no es una cuestión personal mía con él, ni mucho menos, sino que es una cuestión institucional por haberse hecho caso omiso a las inquietudes anteriores, ¿verdad? Bueno. Entonces, nada más que eso. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Se enojó, Quique está molesto, Quique Landeira quiere cobrar 2 meses. Esperando también mi arreglo con Olimpia, que estoy esperando que cumplan conmigo. ¿Aún no te pagaron, Quique? No, todavía no. Estoy esperando con mucha paciencia porque realmente yo me dejaron sin trabajo sin ningún motivo y esperando también que cumplan conmigo. Yo creo que siempre me he portado bien con ellos. Ellos te dejaron fuera por una cuestión presupuestaria, Quique Landeira. Y yo hoy en día creo que no, porque al final fui el único que salió. Creo que fue una excusa, pero cada uno trabaja con la gente de confianza que le parece. ¿Y vos no eras de confianza, pero Quique? Y creo que no. Y sí, Quique tiene razón. Estamos intentando darle una solución a este tema, pero todavía no hemos solucionado con él. ¿Cuándo le van a pagar a otro Julio Jiménez? Y eso tenemos que ver con el departamento financiero, eso no depende de mí, Arturo. Tiene razón en decir, me sacaron, quiero cobrar. Sí, totalmente. Un segundo. Y estamos trabajando para eso, Arturo. Bueno, pues ¿cuántas? Deben mucho por ustedes. Aquí, allá, deben. Y sí, debemos mucho. Lo último judicialmente que vino para Olimpia, que vos hayas tenido en tu carpeta. Nada, todo lo que tenemos iniciado ya está sobre la mesa, ya tenés todo en tu planilla Excel.
Ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando hablan, ¿verdad? Sí, las quejas tienen que ser institucionales y no referir o lesionar los intereses de la asociación, ¿verdad? Nosotros le damos nuestras quejas institucionales, así como por eso mi recomendación de que esta inquietud también la reiteremos a nivel institucional y nota. Pedimos de que tomen una posición institucional respecto a ciertos reclamos y nada más. Otros clubes tampoco tuvieron respuesta de lo que hizo Olimpia, por ejemplo, con los árbitros. No es el único caso, ¿eh? Bueno, yo creo que es una situación a ser atendida, ¿verdad? No quiero decir nada que lesione, o sea, que nos derive una sanción, no, Arturo. O sea, acá si seguimos hablando, las cartas están echadas sobre la mesa, ¿verdad? Yo creo que la voz del Olimpia, que está en el tapete, las quejas institucionales están instauradas, y bueno, esperemos el partido de mañana y concentrémonos en lo que es fútbol, que es lo lindo, ¿verdad? Cuidándote por lo que pensás y no lo decís. Chao, Julio. Un abrazo. Igualmente, Julio Jiménez, delegado, asesor jurídico. Frases de conexión. Yo estoy decepcionado. No sentimos que nos miran con la misma vara. No pueden ser los protagonistas el árbitro del VAR y que nosotros nos pretendan que nos sigamos callando y nos sigan perjudicando. Solo pedimos que nos miran con la misma vara y me siento decepcionado. Algo no funciona en el arbitraje nacional. O sea, nosotros no somos vos, tenemos nuestra estadística, hay cosas que nos cierran lastimosamente. Sí, tal cual. Nos ponemos vídeos para entender lo que puede pasar. Hasta le resta legitimidad al resultado del partido que puede haber. Coincido con lo que dijo el presidente. Si no somos vos. Frases de conexión. Llegamos a todo el país.